Buenas noches. Jorge Eliezer, sí, señor. A ver, yo creo que si nosotros aprendemos a manejar el manual de cadena de custodia, no el negrito, sino el azulito, el nuevo, creo que es la 2369 que lo renovó, me parece, en el 2016. Eh, si aprendemos a manejar, creo que en la página de la 46 a la 56 están todos los procedimientos de embalaje, inclusive hasta los exámenes que debemos de solicitar a los MPIF. Muchas gracias, Jorge. Excelente. Muy importante lo que nos dice Jorge respecto de la actualización de los manuales y en especial de cadena de custodia. ¿Por qué? Porque tenemos, o de pronto Jorge que lo tiene muy claro, pero de pronto se le pasó que la 2369 del 2016 fue reemplazada por la resolución, o resolución no, porque no hay un número. Eso es lo interesante de esta vez, que no hay un número. Tenemos de años anteriores la 2369, 1874, que la 2869, que la 1890, pero esta no tiene números. Sin embargo, salió el manual como tal, que es del 27 de diciembre del 2018, para que lo tengan presente. Este manual o esta actualización de cadena de custodia es del 27 de diciembre del año 2018. Y es este manual que está aquí, que muchos de ustedes lo han adquirido, sin embargo, lo pueden descargar gratuitamente de nuestra página en PDF o lo pueden adquirir en modo físico con nosotros junto con el manual de policía judicial y el procedimiento de inspección al lugar de los hechos del Consejo Nacional de Policía Judicial. Entonces, 27 de diciembre del 2018, actualización de manuales de cadena de custodia de policía judicial. ¿Dónde se originó? ¿Por qué se inició? ¿Se tuvo esta, digamos, esta concepción de estos manuales en el 2018? Porque en abril del 2018, perdón, en abril del 2018 se creó el acuerdo 001 que ordenó la modificación o actualización de los manuales y actualización de formatos, para que lo tengamos presente, eso lo vamos a ver más adelante. No se preocupen, solamente es un abrebocas para apoyar lo que nos dijo nuestro compañero Jorge. ¿Ok? Listo, entonces, miren, muchos de ustedes y las apreciaciones que nos han hecho son muy buenas. Elementos mal embalados. ¿Quién de ustedes ha visto que llegan a las escenas a hacer las inspecciones con bata nomás, sin traje de bioseguridad? ¿Alguno? De pronto en recortes de periódicos, en noticias o de pronto presencialmente. Y buenas noches a todos de nuevo. Realmente lo he visto mucho, no sé, en Bogotá, soy de Bogotá, cuando los policías de criminalística, hablo de la policía de tránsito, hacen algunas diligencias. No sé si la cantidad de diligencias que tendrán en la noche, no sé, alguna vez hablé con algún agente del CTI y me dijo que a veces pasaba ese tema, pero lo he visto muy común, sobre todo en los accidentes de tránsito. Muy bien, aunque los accidentes de tránsito, las inspecciones técnicas acá las hacen nuestros compañeros de tránsito y transporte, ¿no? Sea de la policía en Bogotá, por ejemplo, o de algunos municipios que tienen su propio tránsito. Pero sí, señor, tienes toda la Profesor, razón. Ever, profe, con relación a lo que usted acabó de manifestar hace un momento, tuve la oportunidad en su momento de verificar un pequeño debate donde salió muy ventajoso el defensor, tomó ventaja, por llamarlo así, ante la fiscalía, toda vez de que la fiscalía en la audiencia preparatoria trató de incorporar un elemento material probatorio, evidencia física, sin cadena de custodia, sin rótulo, sin nada, simplemente trató de incorporarlo para que y fuera de prueba en el juicio oral, y no, la defensa argumentó de que era impertinente toda vez de que carecía de cadena de custodia, de evidencia física, y el juez avaló, digamos que el argumento de la defensa. muy bien, Ever, gracias. Nuestro compañero Jason nos iba a decir algo, que levantó la mano. Profe, Aunque hablando de los temas de la protección, acá en las partes apartadas, donde nosotros, la policía de vigilancia, nos toca cubrir esas inspecciones, aquí no se cuenta con ningún medio de esos de seguridad, nos toca así con lo que haya, ni trajes, ni nada. Tienes toda la razón. Trabajar con las uñas, como dice coloquialmente, ¿no? ve, profe, una consulta ya que tocaron ese tema que no podemos dejarlo pasar por alto porque es muy Sí, importante. señor. Acuérdense que acuérdense que en el Código de Procedimiento Penal es donde está tipificado, creo que del 254 al Tienes toda la 266, razón, que señor. habla todo lo de cadena de custodia.
Hay un articulado, no sé, yo he visto de cierto día un abogado le dijo que ellos podían incorporar un elemento material probatorio al juicio, pero y aplicaba un artículo, me parece que es el 277A o un inciso así, que lo aplicaba siempre y cuando él favoreciera y le brindara la seguridad del caso a ese elemento y la preservación de la mismicidad. No sé qué es cierto habrá ahí. Tienes toda la razón. Precisamente parte de los temas, mira que estamos tocando aristas muy importantes del temario. Y es que ya nosotros, yo fui parte de los grupos de investigación públicos, en este caso de la SIJIN, 23 años casi, 22 y algo. Fui docente y pues tengo la carrera profesional en el tema y siempre me ocupé desde la parte pública de la preservación de elementos de prueba de la mano con la fiscalía. Pero desde hace un poco más de 2 años que estoy trabajando con nuestra empresa ya directamente, puedo o he observado que desde la parte de la defensa, siempre y cuando se observen los principios de la cadena de custodia, existe algo que vamos a ver más adelante que llama la libertad probatoria y que si bien es cierto existen los formatos para el caso de la defensa, no son tan, ¿cómo diríamos? Tan... O sea, como que si no los hacen, como que si no los diligencian, como que si no, entonces se perdió el elemento. No, hay una concesión un poco más blanda con la defensa y la víctima respecto de estos aspectos que maneja la cadena de custodia para incorporar elementos de prueba. La finalidad nuestra de parte de la defensa y de parte de las víctimas, de parte de los abogados en todas sus jurisdicciones, es que se pueda profesionalizar esta actividad de recolección de elementos de prueba tanto desde la parte pública como desde la parte privada y que estos elementos puedan ser allegados con todas las características y con todos los requisitos de validez que exige la cadena de custodia para que puedan ser tenidos en cuenta desde toda la parte sustancial, pero también desde la formalidad, que es donde a veces pecamos en la parte de la defensa. Tienes toda la razón. Tenemos la posibilidad de incorporar elementos de prueba y solicitarles análisis, no solamente con los laboratorios del CTI, de la Fiscalía y de la Policía, sino también con laboratorios privados, peritos particulares. Eso lo vamos a ver más adelante. Es interesante este diplomado porque vamos a hablar tanto de la cadena de custodia, desde la parte del RIN de la Fiscalía, como desde la parte del RIN de la defensa y de las víctimas. Tienes toda la razón. Gracias, Jorge. Compañero Omar dice que existen contenedores especiales y la manera de embalaje que aplican según su tamaño, forma, etcétera. Así es, Omar. Tienes absolutamente toda la razón. Cada elemento de prueba, según su naturaleza, su forma, sus necesidades de preservación, requiere de unos contenedores especiales. Hay unos que utilizan el mismo tipo de contenedor, por ejemplo, las bolsas plásticas. Hay otros que utilizan el mismo tipo de contenedor. Por ejemplo, las cajas de cartón para armas de fuego y armas cortopunzantes. Pero hay algunos que sí requieren unos embalajes peculiares, propios, por su necesidad de preservación, como por ejemplo la cadena de frío para elementos biológicos. Todo eso lo vamos a ver, por eso lancé la pregunta. No hemos tocado ni siquiera el tema todavía, estamos haciendo como un conversatorio inicial para hacer primero una especie de conducta de entrada y segundo, para que vamos viendo cómo se construye el conocimiento mediante las clases y cómo ustedes, desde su conocimiento, desde su valiosa experiencia y su trasegar, tanto público como privado, nos van a ayudar a aclarar dudas, nos van a ayudar a dejar claros los conceptos, porque la finalidad de este diplomado es dejar claros los conceptos y que ustedes tengan la total confianza de cómo aplicar la cadena de custodia en los procedimientos, pero también la total certeza de cómo atacar un elemento de prueba al cual no se le ha respetado la cadena de custodia y que no ha sido sometido a los correctos procedimientos de cadena de custodia. Estimado profesor, es que a nosotros los investigadores privados se nos está facilitando la labor por parte de la policía, puesto que ellos no tienen en cuenta, no sé si en las escuelas no que lo están manejando, el manual de policía judicial, así como el manejo del lugar de los hechos y el manejo de las evidencias, porque ve uno cosas desastrosas y ahí es donde el público, la gente del común dice, es que lo dejaron libre, que no vale la policía, que no vale
el investigador, que no vale el juez, por la mala disposición de estas normas que son de obligatorio cumplimiento. Gracias, Nelson, muy amable. Y esperamos Sí, con toda la, digámoslo así, la intención de colaborar, como siempre lo hemos hecho desde Hunter, con nuestro compañero Carlos Alberto y los asociados de la empresa. Les decíamos por los grupos que la intención de Hunter desde un principio con el tema de capacitación, más que hacer una, digámoslo así, una adquisición de capital con la capacitación, iniciamos con un tema de colaboración y ustedes pudieron darse cuenta incluso con el concurso, con los videos de YouTube. Entonces esperamos que todo ese material les sea de interés, que les haya sido de utilidad, pero este diplomado va a profundizar grano a grano, centímetro a centímetro, lo que es el procedimiento de cadena de custodia en Colombia. ¿Qué cosas están vigentes de los manuales previos? ¿Qué cosas se implementaron o se actualizaron con el manual que está vigente en la actualidad, el del 2018? ¿Y qué podemos avisorar, qué podemos visionar de lo que se puede venir con la cadena de custodia en el futuro? Porque no nos vamos a quedar ahí en Colombia. Colombia es un país pionero y gracias a Dios he tenido la oportunidad de representar a nuestro país en algunas oportunidades en el exterior y la gente de los otros países de Latinoamérica y de Centroamérica se queda emocionada con la cantidad de conocimiento y experiencia que tenemos en Colombia. Parte de esto se lo debemos lastimosamente a nuestro conflicto, a nuestra criminalidad, pero también es importante cómo nosotros desde la experiencia, desde la organización, podemos coadyuvar a mejorar los procedimientos de otros países. Esto es muy interesante. Entonces, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en unos países donde ni siquiera han estandarizado los formatos de policía judicial, donde de pronto hay que estructurar mejores cosas para investigar. Y es más adelante en algunos diplomados o seminarios vamos a tratar esos temas de estructurar investigaciones y demás. Donde la oralidad de pronto no ha pasado a una etapa de mayor evolución y nosotros vamos y contribuimos a esos temas. Y ha sido muy interesante ese aspecto. Entonces, Colombia es pionero en el tema y no se va a quedar ahí porque desde el 2018 entró en funcionamiento, digámoslo así, realmente diría yo, el Consejo Nacional de Policía Judicial y el Comité de Cadena de Custodia. Si ustedes se pueden dar cuenta, estas actualizaciones no pararon en el 2018. En el 2020 se implementó el procedimiento de inspección técnica al lugar de los hechos. Se implementó inicialmente en el 2018 también, pero se reestructuró en el 2020. Estamos en un momento de stand-by, en un momento donde dijimos, oiga, sí, llegamos a un punto bueno, se ha logrado grandes cosas, pero yo creería que en un promedio, y lo que les decía, lo que vamos a visualizar es que en un promedio de unos 2 años más o menos, podremos tener un relanzamiento de manuales y de procedimientos actualizados. Miren que a mí me gustaba mucho, y en nuestra página pueden descargar los protocolos viejos del 2005 de paso a paso para procesamiento de una escena del delito, protocolo por protocolo, procedimiento por procedimiento, manejo de elemento por manejo de elemento. Por ejemplo, manejo de saliva, manejo de semen, manejo de huellas bidimensionales, manejo de huellas tridimensionales, manejo de armas de fuego, manejo de armas cortopunzantes. Estaba ahí desglosado en varias páginas cómo procesar estos elementos, cómo embalarlos y cómo hacer pues para tratarlos. Cosa que al actualizar los manuales se redujo a cosas a procedimientos muy sencillos. Pero a mí me gustaría que más adelante, yo sé que va a suceder, se pueda actualizar, por ejemplo, el manual de procedimientos, se pueda actualizar el manual de criminalística de la Fiscalía General de la Nación y otras cosas más. Jorge, ¿ibas a decir algo que veo que tiene la mano levantada? Sí, amigo, a ver, ya que estamos hablando nosotros de que, por ejemplo, los procedimientos dentro del lugar de los hechos, la aplicación de cadena de custodia, he notado que nosotros, los investigadores, parecemos pulpos. El pulpo todo lo que coge se lo lleva para la casa. Entonces, no es llegar a la escena y levantar todo y embalarlo, rotularlo y ya, déjelo a disposición, no. Porque eso, por ejemplo, yo encuentro una botella con líquido en su interior y tapada, a esa botella yo le puedo sacar 3 cosas. Comenzando por la jerarquía, porque debemos de tener una jerarquía, cómo tomar los elementos materiales probatorios. Por ejemplo, abrirla, tomar el contenido para saber de qué líquido se trata, sería la primera. La segunda, con el hisopo tomar para muestra de ADN, pues si hay con qué cotejar, sería la segunda. Y la tercera,
prueba dactiloscópica para hallar huellas digitales, quién tocó, o sea, la huella latente es para el trasplante, y ahí ya están los 3 elementos debidamente bien levantados y todo. Entonces, ¿qué hago con esa botella? Si ya está totalmente, ya la hicimos, la llevo al lugar, la llevo a la bodega de evidencias, la dejo allá. ¿Será que van a volverla a necesitar para volver a sacar otra vez huellas digitales? Si ya fueron levantadas y todo, si ya se tomó la muestra del líquido, si ya se tomó la muestra de ADN. Veo ese error que está cometiendo mucho en los investigadores. Efectivamente, Gracias. Jorge, tienes toda la razón y agradezco mucho tu amplio conocimiento. Veo que nos vas a aportar mucho al diplomado. Carito por ahí nos dice, qué pena que te diga Carito, siempre se me va. Ana Carolina, creo que es tu nombre. Hola, sí. Hola Miguel, buenas noches, sí, señor. Sí, Ana, me decías repítenos lo que decías en el mensaje, porfa, ya que hablas, ya que nos participas con tu voz. Pues yo soy perito en dactiloscopia y a veces llegan unas cosas para estudio que uno dice, Dios santo, ¿y para qué recogen eso? Pero pues es como falta también, como dice el compañero, por querer de pronto dar un positivo o por decir que recolectaron, sacan unas cosas que uno, entre compañeros le dice a los compañeros, por ejemplo, una huella que no es apta, ¿para qué la levantan? ¿Para qué la mandan a estudios si ya saben que no es apta y fue un perito el que la levantó? Entonces, sabiendo que era totalmente de acuerdo con lo que decía el compañero en cuanto de que llegan a una escena y quieren recordar de todo. Gracias, Ana. Ustedes tienen toda la razón y eso lo vamos a tratar. Precisamente uno de los aspectos más importantes, yo tuve la oportunidad de reunirme con los directivos del Comité de Cadena de Custodia en el año 2019, cuando se hizo la socialización del manual. Y todas estas preguntas que sé que nos van a hacer, y muchas más que tienen ustedes, pero yo le hice algunas pues por la experiencia embalando elementos y recolectando y todo esto, que se presentan inconvenientes con el sistema de recolección, de almacenes y demás. Yo le hice algunas a los del comité. Y entonces ellos me decían que precisamente por eso en este manual se introdujo un concepto supremamente importante, que tiene 2 caras en su definición. Ese concepto que vamos a ver muy de seguido en este diplomado y que vamos a tratar de profundizar al máximo es la capacidad demostrativa. Lo que dice Jorge es cierto, la capacidad demostrativa de algunos elementos no existe. Y yo les decía en otros espacios, en otros escenarios, que pareciera que los investigadores o que los policías o que, bueno, sí, en general los que llegan a una escena a procesarla, no sé si ustedes han visto ese programa Un Minuto para Ganar, que a usted lo sueltan en un supermercado y usted eche lo que pueda, se va de mercar al lugar de los hechos. Entonces se trata de coger lo que más pueda, lo que yo vea, y como dicen ustedes acertadamente, muy acertadamente, es que efectivamente no se trata de eso. Y aquí es donde la capacidad demostrativa juega el primer papel súper importante que lo vamos a definir. Y es que si yo voy a recolectar un elemento, preguntarle a mis compañeros, preguntarle al coordinador de la diligencia, ¿este elemento tendrá capacidad demostrativa? ¿Este elemento servirá para algo? ¿Tendrá vocación probatoria al momento en que lo llevemos? Entonces, si nos consultamos bien si nos hacemos bien estas interrogantes, ¿con base en qué? En la hipótesis del caso, que a su vez en qué se basa la hipótesis. Mire, esto es una cadena. El elemento preguntamos si sirve para probar algo. ¿Con base en qué? En la hipótesis. Pero ¿con base en qué nos hicimos la hipótesis? Con base en la información recolectada, con base en los datos que tiene el primer responsable, con base en si hay videos de pronto que podemos observar, con base en las entrevistas, con base en los comunicados de la central de radio. Nos formamos una hipótesis con la mayor cantidad de información posible y decimos, oiga, es que este es un caso de secuestro. Y entonces estamos en una escena y decimos, oiga, ¿qué podemos encontrar para identificar a las personas que cometieron el secuestro? ¿Será que esta piedra sirve para algo? ¿Será que este otro elemento sirve para algo? ¿Será que este tope que tiene pintura porque el carro pasó y la rozó y quedó pintura, será que nos sirve para algo? Entonces, esas son las preguntas que nos vamos a hacer. Y aquí les voy a dar una frase autóctona de Hunter Colombia, que es, el investigador no es el que tiene todas las respuestas. El investigador es el que tiene todas las preguntas. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento, cuestionarnos constantemente sobre los procedimientos que desarrollamos
y cuestionarnos constantemente sobre la vocación probatoria de los elementos de prueba. Muchísimas gracias por ese aporte. Listo, entonces ya con esa super introducción y con esa participación tan excelsa que ustedes nos han dado, dice nuestra compañera Lina, pero en muchos casos no van las personas que deberían ir al lugar de los hechos o en alguna diligencia. Tenemos falencia, desde la parte de capacitación en la que estuve, he visto que tenemos falencia en muchos aspectos de capacitación, de temas de educación continuada, se llama esto, para muchos compañeros, no solamente de la policía, de la Fiscalía, de Migración Colombia, de la Procuraduría, la DNIE, que es la que se encarga de hacer las investigaciones. Hay mucha falencia de conocimiento, pero sobre todo experiencia. La finalidad que está en la institución en este momento es, pues precisamente, avanzar en esos temas. Y la finalidad de los concursos que está haciendo la Fiscalía es que las personas que ingresen por lo menos tengan la parte cognitiva muy clara para poder que cuando ingresen a la parte práctica, pues puedan ajustar muy bien este tema. Manual de cadena de custodia y procedimientos de cadena de custodia, porque hay muchas cosas que no están en el manual, ¿no? Hay muchas cosas de las que tenemos que complementar, hacer como una especie de principio de integración que está en los códigos, pero en este caso hacer integración del manual de cadena de custodia con manual de policía judicial, con procedimiento de inspección técnica al lugar de los hechos, con código de procedimiento penal, constitución política y demás, para poder hacernos el contexto completo de lo que es la cadena de custodia. Y en el caso de algunos compañeros, como les decía, que están conectados de otros países como Ecuador y El Salvador, pues vamos a hacer una especie normalmente se habla de derecho comparado, pero aquí digamos que haremos una especie de diálogo de contexto comparado de cadena de custodia, ¿ok? Camilo, doctor Camilo, cuéntame. Sí, gracias, muy gentil. Discúlpame una pregunta, Miguel. ¿Estas de esas diapositivas las vas a compartir también? De Se van a pronto, compartir en por PDF, mensaje. sí señor. Se les van a hacer unos PDFs de las diapositivas y unos resúmenes. Esa es la finalidad del diplomado. De toda la clase se les va a entregar como un derrotero, le llamo yo, no sé si conocemos el concepto. Es como unas memofichas, unos resumencitos de cada cosa para que ustedes las tengan a manera de estudio y los que van a concursar para la fiscalía pues también les sea muy útil. Entonces, el tema de hoy va ¿en qué? En que la finalidad de nuestro diplomado es que fortalezcamos conocimientos y adquiramos otros respecto de la cadena de custodia en Colombia especialmente. ¿Quiénes ejercemos o ejercen esta actividad? No solamente la policía, no solamente la fiscalía en cabeza del CTI. La cadena de custodia la ejercen todas las instituciones que cumplen funciones de policía judicial, como nos dice el Código de Procedimiento Penal, permanentes, que es Policía Nacional y CTI, y subsidiarias que van ahí mismo en el artículo 201. Ese término está en el Manual de Policía Judicial, en las páginas iniciales, páginas 7, 8, por ahí está, ajá. Donde nos habla de las funciones en el alcance, página 8. Nos dice permanente, permanente especial y transitoria, y en la supletorias. En las permanentes nos habla de las supletorias, que es el parágrafo del artículo 201, que es la Policía Nacional, que también cumple funciones de policía judicial en los lugares del territorio donde no haya policía judicial, valga la redundancia. Las permanentes especiales, que están en el artículo 202, que son todas las IAS, Procuraduría, Contraloría, que están las alcaldías, que están las entidades de vigilancia y control, inspectores de policía, agentes o secretarías de tránsito, toda esta gama de entidades que cumplen también funciones de policía judicial. Y las transitorias, que son aquellas que otorga la Fiscalía General de la Nación. Tenemos claro que en este momento los que están designados son los asistentes de fiscal, que las comisarias de familia que tenían funciones ya no tienen en este momento. Ya esas funciones pasaron directamente a la policía judicial y ellos lo que hacen es un apoyo muy importante en este tema. Entonces, transitorias, ¿cuáles son? Las que la Fiscalía autoriza por un tiempo X y con un rango X. No le da todas las funciones, sino unas en especial y a unas personas en especial. Tres cosas. Periodo de tiempo específico, funciones específicas y personas específicas, para que lo tengan claro. Entonces, estas personas cumplen funciones de policía judicial, por lo tanto, cumplen con la cadena de custodia. ¿Quiénes más? Ayúdenme ahí ustedes, ya salgámonos de ese espectro. ¿Quiénes más cumplen funciones, deben aplicar la cadena de custodia? Como hospitales y centros de salud. Hospitales, muy bien. Es decir, los particulares que
ejercen funciones médicas o de salud, sean públicos, hospitales públicos o particulares, ¿no? Muy bien. Por ahí nos dicen en el chat nuestros compañeros también, médicos, personal de salud particular. Entonces tenemos servidores públicos y particulares. Muy bien. ¿Quién más? Sí, dentro de todo el ente gubernamental, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional en su cuerpo, DIGIM, descentralizado SIGIM, Medicina Legal, como ente que da los resultados médico-legistas. Hay que explicar a los compañeros una cuestión de que los formatos de cadena de custodia que utiliza Medicina Legal muchas veces no van a ser los FPJ que nosotros conocemos. Entonces, de pronto, yo no les recibo eso porque ese no es el formato que a mí me enseñaron a diligenciar. No llenar, quitemos la palabra llenar porque uno lo único que tiene que llenar es el estómago. Diligenciar, entonces, no lo vamos a recibir, no. Ellos tienen, eso hay inclusive una resolución donde dice que los propios manuales pueden ser implementados por la entidad que preste el auxilio a la justicia, en este caso, por ejemplo, la medicina legal, los hospitales. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, vamos a tocar ese tema porque este manual incluye esa aclaración. Este manual incluye que los formatos utilizados por medicina legal serán avalados por la cadena de custodia, que los formatos utilizados para el procedimiento de identificación preliminar homologada serán avalados por la cadena de custodia, y nos dice, y lo vamos a ver lo que dices tú, las entidades que quieran aplicar cadena de custodia y desarrollar sus propios manuales o procedimientos lo pueden hacer siempre y cuando se guíen por las directrices de este manual actual. Sí, tengo una pregunta, por favor, de acuerdo a lo que se expresa, y si bien es cierto, pues hay algunos particulares que ejercen, bueno, mejor, manejan la cadena de custodia, las funerarias también lo harían en algún momento. Tenemos una situación que vamos a tratar con los particulares, ¿ok? Y es que que un particular cualquiera puede recolectar un elemento de prueba. Cualquier particular, víctima, testigo, alguien que lo ve en la calle, lo puede recolectar. La pregunta es, ¿estarán obligados a hacer los formatos de cadena de custodia, de diligenciar y embalar y rotular? ¿Qué dicen ustedes? Por la experiencia que tengo, en la geografía colombiana hay muchos pueblos, demasiados de la zona rural, que no tienen el acceso de la policía, la presencia de policía. Entonces, estas personas serían las que necesitarían más del apoyo de esos manuales, puesto que hay sitios donde es imposible ir a recoger un cuerpo por parte de una fuerza pública y se cometen demasiados delitos y se pierden demasiadas evidencias por desconocimiento. Por acá. Sí, señor, tienes toda la razón. Vamos a hablar de esa parte y es muy importante con los formatos, donde nos da la opción precisamente de registrar a aquellas personas que hayan los elementos. Pero quien debe iniciar la cadena de custodia es el servidor público que le recibe los elementos a esa persona. Las oficinas de control interno disciplinario, por ejemplo, policía, no sé si CTI, la misma Procuraduría, deben atacar o mejor dicho, deben seguir esa ritualidad de la cadena de custodia de los protocolos o no. Muy buena pregunta, Luis. Recordemos que en la parte disciplinaria se manejan unos procedimientos diferenciales, podríamos llamarlo así. Dentro de eso yo tuve la oportunidad de capacitar personal de la DNIE, que es la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Ellos, o su labor más que todo, va orientada a inspecciones de procesos y demás. Pero en el evento en que ellos encuentren un elemento de prueba, tienen la obligación de recolectarlo, ¿sí? Si es dentro de su gama, yo sé que la parte disciplinaria ahorita está en un proceso de transición, ¿cierto? Hacia una parte más oral. No sé si me desmiente, Luis. Una simulación, digámoslo, del sistema acusatorio, podríamos llamarlo así, igual que el penal militar. Entonces, en esta transición hay que mirar muy bien qué aspectos, porque ellos se guiaban por ley 600 y hablaban de elementos de prueba y hablaban de pruebas y demás, pero ya ellos deben guiarse por la ley 906, creo que están en esa transición en este momento si ya no la hicieron. Entonces hay que mirar en qué aspectos cruza o es transversal con el Código Procesal Penal y en qué aspectos
Este Código Procesal Penal los obliga a ellos a embalar estos elementos de prueba. Voy a apuntar ya mismo, precisamente de estas charlas, nos surgen estos aspectos de consulta, porque pues yo sé que ellos lo hacían desde la ley 600, si encontraron elementos lo recolectaban, pero la ley 600 no era tan exigente con la cadena de custodia, era algo más documental. Pero si ya estamos en transición o estamos dentro de la ley 906, lógicamente la ley 906 aplicable al sistema disciplinario les exigiría mucho más, ¿sí? Sería mucho más ortodoxa respecto de estos procedimientos. Voy a apuntar aquí. Bien. ¿Alguien más? Javier, ¿iba a decir algo más? Sí, Miguel, para reafirmar lo que tú estás comentando, que si cualquier persona puede recolectar o tomar un elemento material probatorio, pues evidentemente sí. Y como dices tú, pues la competencia es de competencia de los servidores públicos de recibirle ese elemento material probatorio. De hecho, en el rótulo hay un ítem que dice a quién se le recibe o a quién se le encontró, o sea, a quién entrega el Sí, en el elemento registro de material cadena de probatorio. custodia, sí, señor. Sí, en el registro de cadena de custodia. Sí, Tienes toda la correcto. razón. Muchas gracias por el aporte, Javier. Era Tienes toda la eso. razón. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, Sí. ya con esto, yo sé que tenemos muchos aportes buenos por hacer. Vamos avanzando porque si no nos quedamos cortos en el tema, ¿cierto? Entonces, para concluir, para redondear sus buenas participaciones, efectivamente los particulares pueden recolectar elementos de prueba. La pregunta es, para dejarla clara de una vez con su respuesta, ¿el particular tiene la obligación de embalar y de rotular y los elementos de prueba? Sí y no. Porque el manual de cadena de custodia nos dice claramente que se aplicará a los servidores públicos y a los particulares, pero particulares que por razón de sus funciones entren en contacto con los elementos de prueba. Por razón de sus funciones. Lo que ustedes mismos decían, por ejemplo, sector salud. Pero el señor de la funeraria no tiene funciones relacionadas que lo obliguen a respetar o a iniciar la cadena de custodia. Pero el señor, por ejemplo, particular de una estación de servicio de gasolina, no tiene obligación de iniciar una cadena de custodia. La víctima que recolecta una vainilla en el sitio donde le dispararon a un familiar no tiene la obligación de iniciar la cadena de custodia. ¿Qué sucede con estas personas? Hay dos formas de hacer estas actividades. Cuando son elementos que están dentro de una área restringida, por ejemplo, videos que pueden ser útiles para el proceso, pues se hace una de dos, o solicitud para que nos faciliten los videos y con eso recolectamos e iniciamos la cadena de custodia. Hacemos la preservación, la suma de verificación, sí, o código hash, y preservamos e iniciamos la cadena de custodia. Ellos no inician la cadena de custodia, la inicia el investigador. Y la otra, mediante entrevista, donde la persona manifiesta voluntariamente entregarnos el elemento, que es donde estas personas de los videos nos los pueden entregar voluntariamente, iniciamos la cadena de custodia, que es donde la víctima que recolectó la vainilla nos puede entregar la vainilla voluntariamente, la recibimos, dejamos constancia que esa persona la halló, que el funcionario o servidor público la recolectó, la embaló y la rotuló, ¿ya? Pero se deja la constancia que esa persona halló. Y lo que nos decía Javier muy acertadamente, ¿dónde se deja esa constancia? En el formato de cadena de custodia, donde nos deja claramente la fecha, la firma y la fecha y los datos de la persona que halló, o sea, cuándo halló, de la persona que recolectó y que embaló. Eso lo vamos a tratar más adelante en el diligenciamiento precisamente de ese espacio, para cuando un particular nos entrega ese elemento, ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos ahí? ¿Qué fecha? ¿Qué hora? Todo ese cuento. Profesor Miguel, como investigador privado, yo encuentro una evidencia, yo la puedo aportar mediante fijación fotográfica de plano y rotular de acuerdo a una aproximación al formato de policía judicial. Nosotros tenemos, si me dan un segundo, yo les traigo un elemento. Carlos, ¿me puedes prestar uno de los embalajes que tenemos nosotros ahí? Qué pena, ya que está Carlos ahí. Prestamos uno de los embalajes que tenemos nosotros ahí, elementos de prueba. Nosotros tenemos nuestro propio bodegaje de elementos de prueba y hacemos nuestros propios embalajes de elementos de prueba. Aquí está. Parte de lo que vamos a ver nosotros es que el formato de cadena de custodia fue actualizado. Estamos en versión 4. Si pueden ver que esto es algo de lo que vamos a tener muy en cuenta.
No sé si alcanzan a ver en la cámara, versión 4, ahí está clarito, no sé si lo alcanzan a ver. Entonces, los particulares que por sus funciones recolectan elementos de prueba pueden hacer uso de los formatos. No tengo que tener un formato en especial. Si yo quiero, le pongo mi logo ahí al ladito. Ya. Ah, que yo quiero un formato mío. Pues lo único que debe tener es esto. Lo mismo que tiene el formato de cadena de custodia. Si usted lo quiere poner en otra forma, en otro orden, que el escudo de Colombia abajo, pues ya lo puede hacer, pero ya interferiría un poco con, digámoslo, le pondría mucho pero el formato dentro de las actualizaciones que sufrió, le quitaron algo muy importante que restringía su uso, que era la frase uso Uso exclusivo de privativo. policía judicial, y ahora ya se permite para que las personas particulares que en razón de sus funciones recolecten elementos de prueba lo puedan hacer. En este caso, por ejemplo, investigadores privados. ¿Qué no podemos hacer los investigadores privados? Ahí sí te completo la idea, Nelson, para todos los que están conectados. Por ejemplo, una entrevista, yo no puedo diligenciar el formato CPJ-14 porque dice que específicamente lo hará el investigador de policía judicial y ahí menciona el artículo 209, menciona el artículo 206, todo ese cuento. Yo no puedo hacer un informe ejecutivo, yo no puedo hacer otros formatos que de allanamiento, que de seguimiento, no puedo hacerlos. Si yo hago una entrevista, debo implementar mi propio formato o si no, no implementar ninguno. ¿Ok, Nelson? De acuerdo. Sí, es que ya actualmente no cumplo funciones de policía Exacto. judicial, ya soy un Pero los civil. formatos de rótulo y registro de cadena de custodia le quitaron esa parte. O sea que los particulares lo pueden utilizar. Sí. Otra cuestión que lo que el compañero Nelson pregunta, para que lo tengamos de pronto en cuenta, una vez yo vi un investigador privado que iba a embalar una entrevista. Yo le dije, no, las entrevistas no se embalan, ni se les, no se embalan. Las únicas entrevistas que se embalan son las entrevistas por accesos carnales. Entonces no vaya a cometer el error de pronto los amigos investigadores de embalar la entrevista, ¿no? Así como se hace con un elemento material Eso es una probatorio. claridad muy importante que vamos a dejar en los, apúntalo ahí, Jorge, aspectos transversales de la cadena de custodia, páginas 12 a 14. Muchas gracias por el aporte, muy bien. Luis, ¿ibas a decir algo? Sí, señor. Pues no sé, pero pues lo que me han indicado es que, por ejemplo, un investigador no tiene el formato de entrevista, pero lo puede diligenciar en una hoja y más o menos seguir la ritualidad, porque pues al igual no es óbice de que tenga que ser un formato en dado caso, sino llegara, por ejemplo, a estar en una zona apartada. Y lo que dice el compañero de las entrevistas que no se embalan, generalmente, pues no sé, en la práctica las declaraciones juradas firmadas y con huella en la fiscalía las hacen, digamos, de alguna manera los fiscales embalar y rotular, y en dado caso, si se necesitan en juicio, pues se hace apertura si el juez lo requiere, con el fin de proteger la identidad del testigo como tal, ¿no? Entonces no sé si está mal, pero pues yo sé que esa práctica se utiliza mucho acá en Bogotá, ¿no? Bueno, entonces, para concluir este aspecto y podamos avanzar, por ejemplo, Hunter Colombia, aquí les muestro, tiene su propio formato de entrevista. No es igual, es similar, no es igual al de la fiscalía, pero pues lo hacemos para poder estandarizar nosotros también y que no nos quede nada por fuera. El problema de ustedes, los que venimos de ley 600 incluso, cuando hacíamos los informes, cuando hacíamos las entrevistas, era que uno mismo se inventaba su procedimiento. Entonces uno mismo decía, no, yo arranco con esto, sigo con esto, sigo con esto. ¿Para qué se estandarizaron los formatos de policía judicial en Colombia? Y por ejemplo, algunos investigadores privados lo hacemos. Para también guiarnos y que no se nos quede nada por fuera y tampoco meter cosas que no son. Entonces, yo los invito a que de pronto lo hagan, a que de pronto puedan estandarizar sus formatos. Y la otra es lo que decía Luis. Cuando tú me hablas de que meten en sobre las entrevistas para proteger la identidad de los testigos, ya nos vamos al artículo 221 del Código de Procedimiento Penal, que es cuando hablamos de que la identidad del informante, cuando hablamos de informante, será reservada incluso para los aspectos o efectos de la audiencia de control de garantías o ante juez de control de garantías. Por eso es que los fiscales, cuando hablamos de informantes, sobre todo para allanamientos o procedimientos que violen la intimidad, no es que se embale y se rotule, sino que se meten sobre sellado. Y en el caso de que el juez desee verla, pues el fiscal le traslada el sobresellado y solamente la mira el juez, no la mira las demás partes o intervinientes. Muy buen aspecto. Sin embargo, no es embalada, ¿no? Simplemente es sometida a un sobresellado. Porque recordemos
que la apertura de los contenedores requiere de unos rituales, como dice Luis, y esos rituales, los vamos a ver más adelante, son 3 básicamente, pues deben tener unos requisitos también. Jennifer nos dice, esto ya lo miramos, dice, si un tercero como un testigo toma la evidencia allí, ¿no se podría haber alterado el indicio? Por ejemplo, en huellas. ¿Cree que credibilidad tendría ese indicio? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Jennifer. Porque aquí es donde hablamos precisamente de los requisitos de validez. Yo les pongo un ejemplo. Un policía judicial en un procedimiento, les digo por experiencia porque lo viví, algunos compañeros también, por ejemplo, en procedimientos de cultivos ilícitos, en procedimientos de laboratorios de procesamiento de coca o de operaciones beta o de actividades de operativos contra grupos armados, cuando tocaba ir a hacer apoyo a las inspecciones a cadáver. Y en esos momentos empezaban de pronto enfrentamientos, hostigamientos, y usted no tenía el tiempo de iniciar en ese momento la cadena de custodia. Y usted llegaba a la base al otro día o a los 2 o 3 días, y durante ese tiempo el elemento estuvo en su poder, pero no se hizo el rótulo, no se hizo el registro de cadena de custodia. La pregunta es, ¿por ese simple hecho el elemento perdió su valor probatorio? Respondo para que avancemos, no. Porque lo que se debe garantizar es que el elemento estuvo protegido y vamos a ver los requisitos de validez. Entonces, aquí para complementar ese aspecto, sea que una persona particular, sea que un investigador de la fuerza pública, sea que un investigador privado, sea que un perito en su praxis, en su actividad pericial, dentro de un elemento revele otro. Entonces, cualquier elemento que sea que se vaya a llegar al proceso debe someterse a los requisitos de validez de la cadena de custodia, primero, que eso lo vamos a ver, seguridad, integridad, identidad, continuidad, capacidad demostrativa, autenticidad, todo eso. Pero sobre todo, nos dicen en la parte procesal penal y la jurisprudencia, que la demostración de esa capacidad demostrativa, la demostración de la vocación probatoria, ¿a cargo de quién estará? ¿Quién es el que debe demostrar que en realidad ese elemento sí estuvo bien recolectado? ¿Quién es el que debe demostrar que ese elemento sí estuvo bien preservado y que cumplió con los requisitos de validez de la cadena de custodia y que es útil, pertinente y conducente? ¿Quién? La parte que lo aporta. Si la fiscalía quiere introducir un elemento, como dijo nuestro compañero al inicio, dice, no es que yo introduzco este elemento porque es que el investigador iba por la calle y se lo encontró. Entonces ahí van a someterlo precisamente a las reglas de contradicción, a las reglas de inmediación, a la utilidad, a la pertinencia, a la conducencia. Y entonces van a decir, no, este elemento no sirve. ¿Por qué? Porque no tiene los requisitos de validez de la cadena de custodia, no es auténtico, no tiene capacidad demostrativa, no está bien identificado o no se le dio la seguridad adecuada, no fue bien preservado. Entonces, todo eso hace parte de ese checklist que hay que verificar y sea público o particular. Si no los cumplió, nada. Si, por ejemplo, una persona particular dice, no es que yo recolecté o yo encontré una mancha de sangre que había en el capó de mi carro y yo la recolecté, listo, muy bien. Y en la audiencia, el investigador o el abogado o el fiscal, dependiendo de la parte, en el interrogatorio cruzado de testigo le dice, ¿y usted dónde encontró la muestra? En el capó de mi carro. ¿Dónde vive usted? En Cúcuta. ¿Cómo cayó la muestra a su carro? No se apareció ahí cuando yo escuché el tiroteo, eso fue como a mediodía. ¿Y a los cuántos minutos, horas, segundos, días, semanas o meses se dio usted cuenta que estaba esa muestra ahí? Ah, como a los 8 días. ¿Será que esta muestra va a tener un valor probatorio para el proceso? ¿Será que tuvo preservación, seguridad, que hubo continuidad? ¿Será que sí? Pues hombre, se puede someter, pero va a haber muchas dudas sobre todos estos aspectos de validez y puede ser desestimado para el proceso. Pero como les digo, ¿quién es el que tiene que demostrar todas estas características? Como dijimos por ahí, la parte que lo tiene en su poder, la parte que lo va a pedir como elemento de prueba y como prueba en los procesos. ¿Ok? Amigo Hunter, hay elementos materiales probatorios que por su naturaleza con el paso del tiempo van a perder la capacidad demostrativa. Por ejemplo, tú tomaste el ejemplo, la mancha de sangre, que se tomó, no fue preservada como en su momento
original, y el lapsus del tiempo hace que ya, por ejemplo, pierda ciertas características que el hematólogo va a realizar en ciencias forenses, no va a poder analizar, no va a poder de pronto hacer una hemoclasificación, no va a poder hacer de pronto hallar toxicología dentro de la sangre, etcétera, etcétera. Entonces va a perder Por su naturaleza. degradación, por tiempo, etcétera. Sí, señor, el manual es claro en esto también y vamos a ver en los aspectos transversales que nos habla precisamente qué hacer cuando las muestras pierden su capacidad demostrativa. ¿Qué se hace? Por ejemplo, habla de medicina legal, porque es que así usted embale bien una muestra, así usted recolecte bien una muestra de sangre, así usted recolecte bien una muestra de semen, la someta a cadena de frío, con el paso del tiempo se va a degradar, poco a poco. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con médicos y especialistas de medicina legal cuando trabajaba con la parte pública. Y entonces una de las actividades que adelanté era la gestión de verificar. Ellos me decían, vea, es que acá tenemos una cantidad de elementos, frotis, muestras de sangre, vainillas, inclusive proyectiles que se recolectan de los cadáveres, y la policía judicial nunca ha venido a reclamarlos. Aquí tenemos una muestra de sangre de hace 5 años, ya no sirven, decían, ya no sirven. Entonces, por el paso del tiempo, por lógica, se van a degradar estas muestras. Y eso lo vamos a ver qué hacer cuando se degradan las muestras, cuando pierden su capacidad demostrativa. Cuando el resultado del análisis le quitó la capacidad demostrativa a la muestra, como nos decía nuestra compañera, ¿quién era que nos decía? Por ahí creo que Ana creo que nos decía que llevaban unos elementos que no tenían nada. Entonces, vamos a ver eso más adelante, tienes toda la razón. Camilo. Sí, gracias, Miguel. Es que tengo una duda con relación a la pregunta que planteaba la compañera Jennifer y de acuerdo a su explicación, entonces si un tercero encuentra, digamos, por ejemplo, una vainilla o un cartucho y lo entrega a la policía judicial, así ya esté contaminado o de alguna manera, pues digamos que se ponga en duda la capacidad demostrativa del mismo, ¿se recibe? Igual el policía judicial lo debe Bueno, recibir. tenemos unas etapas, unos espacios, unos escenarios para esto. Entonces, ¿dónde se determina que un elemento de prueba puede o no puede ser aceptado? En las audiencias y en especial en cuál, en la preparatoria, ¿cierto? Entonces yo te pongo un ejemplo. Nosotros aquí tenemos una recolección en este embalaje, de unos mensajes recolectados de una red social de una persona. Y tuvimos una experiencia, te cuento ya de manera personal para que contrastemos las dos cosas, para cerrar y podamos avanzar. Un cliente que tenía unos chats donde una persona hablaban de un delito que supuestamente nuestro cliente le había cometido. Pero en el chat, la persona lo que hacía era, digámoslo, clavarse el puñal y en el chat se podía ver claramente que la persona prácticamente estaba mintiendo y le estaba haciendo hasta unas exigencias económicas para quitarle la denuncia. El cliente nos contactó y le hicimos la asesoría normal y se le dijo, le recomendamos que esos chats que están en ese celular los preserve, que no vaya a perder ese celular por nada en el mundo, porque si usted pierde ese celular va a tener un inconveniente. El hecho es que el cliente se fue, solo canceló la asesoría, no volvió a haber comunicación y al tiempo nos llamó y nos dijo, oiga, es que me llamaron, tengo una audiencia mañana. Ya me van a imputar cargos, ya mejor dicho arranca el proceso, yo no tenía claridad, bueno, etc. Ah, bueno, ¿y qué tenemos para pelear? No, pues los chats, listo, pásenos, yo incluso eso hasta de noche y todos estuvimos acá tratando con eso. Sí, pues solucionemos lo de los chats, listo, ya se los envío, pum, nos envió las fotos de los chats. No, pero es que necesitamos el acceso remoto a su celular o poder indicarle cómo hacer pues para recopilarlos. Ah, no, es que yo el celular lo entregué porque era de la oficina y me tocó entregarlo y solamente pude tomar los pantallazos. Entonces, no se le hizo un adecuado procedimiento de preservación, sino que teníamos los pantallazos. ¿Qué creen ustedes que nos pasó en la audiencia cuando fuimos a presentar los pantallazos? ¿Qué creen ustedes que nos dijo la fiscalía y qué dijo el juez y todo el mundo? El equipo donde se tomó, le van a preguntar por el equipo donde se extrajeron los pantallazos, que no vayan a pensar que es una fotocopia que ustedes adquirieron, porque todo equipo
Una exclusión de la prueba porque no goza de legalidad. Muy bien. Casi, pues, por no decir que casi se ríen de nosotros, pero pues tocaba llevarlo de todas formas, pero pues, la verdad no teníamos era nada. Ok, entonces nos dicen, no existe una violación a la intimidad. Recuerden que los particulares, en este caso la víctima o el procesado, pueden recolectar elementos de prueba y ahí es donde los vamos a someter a ver qué pasa con eso, ¿no? Si ya se encuentra en el principio de contradicción, a ver si en realidad afecta o no afecta a la intimidad y qué validez puede tener. A veces puede pasar, a veces puede que no, depende en este caso de la judicatura que está a cargo del juez, mejor dicho. Para resumirles, ¿qué nos dijo el juez? ¿Y esos pantallazos de dónde salieron? Exacto, la procedencia, como dice Fernando. ¿Esos pantallazos de dónde salieron? No, pues que son del celular que tenía el cliente que se los envió la persona que lo denunció. ¿Y yo cómo hago para saber que se los envió la persona que lo denunció? ¿Cómo hago yo para saber incluso que era el celular de su cliente? ¿Cómo hago yo para saber que ustedes no cogieron cualquier teléfono celular y abrieron un chat de WhatsApp y de otro chat de WhatsApp se enviaron esos mensajes? Entonces, ahí es donde viene lo que decía Camilo. Y lo que decíamos, la demostración de los requisitos de validez, de la pertinencia, conducencia, utilidad y demás, de un elemento aportado y solicitado para que sea tenido en cuenta como prueba en el futuro, ¿de quién depende? De la parte que lo aporta y los demás que van a hacer, pues lo van a atacar. Y si pasa, pues bien, y si no pasa, pues perdió el año. Valga y me perdonan la parte coloquial, pero pues así es lastimosamente. ¿Sí te quedó claro, Camilo, y a los compañeros? Sí, señor, muchas gracias, Miguel. Profe, una pregunta, o de pronto tengo una duda. En esos casos así, que se perdió, pues, o deliberadamente lo ocultaron, el teléfono, y a través de la científica de la DIGIN, medios tecnológicos, ellos no pueden hacerlo a través de una sábana LIN, extraerlo, sin tener el celular, simplemente hacerle el estudio. Muy buen aporte, pero resulta que estamos hablando de mensajes de WhatsApp, ¿no? Y las sábanas de llamadas nos hacen referencia a las llamadas entrantes y salientes, nos hacen referencia a los mensajes entrantes y salientes y a la ubicación de las celdas, más no redes sociales, o en este caso llamadas de mensajes de WhatsApp. Entonces ahí no habría cómo. Y con WhatsApp hoy en día se puede hacer gestiones, pero eso es un proceso bastante dispendioso. Se pueden hacer, claro, pero tienen que ser con orden de juez y demás. Y el problema es que aquí estamos hablando de un indiciado, en este caso ya imputado, ya acusado, que pues en ese caso, ¿a quién le corresponde hacer toda esa gestión? A la defensa, no a la fiscalía. A la fiscalía no le toca hacerle la defensa al acusado. Entonces ahí se complica mucho más todavía el proceso. ¿Listo? Entonces, dice Andrés, me imagino, ambas. Si se extrae la información de manera adecuada, forense y se devuelve el elemento, solo queda la evidencia derivada. Exacto, es decir, lo que se recolectó. Ana, nos ibas a decir algo y después Genia. Buenas noches, Miguel. Una pregunta, me dejaste con una duda respecto a eso. ¿Cómo se embalaría entonces en esos casos? Porque pues uno siempre acostumbra, no, guarde el pantallazo, pero ¿cómo se debería hacer ahí? Ahí sí me dejó usted con duda. Eso es otro procedimiento que hace parte de otro evento, lastimosamente. Yo por ahí tengo un video que habla de código hash y lo recomiendo. Cómo sacar los códigos hash o la suma de verificación. Pero este procedimiento requiere de una preservación, se llama eso, es una preservación de evidencia digital, que es un procedimiento más complejo, requiere de unos conocimientos propios, no requiere ser perito, pero sí requiere unos conocimientos muy puntuales de cómo manejar los equipos, de cómo ingresar a las páginas, si son correos, si son redes sociales, si es Facebook, si es WhatsApp, si es, bueno, etc. Entonces ahí sí requeriría después de conocer el procedimiento en especial. Profe, tengo una pregunta, qué pena con usted. Regálame un momento, Juan, va Genia y ya continuamos. Miguel, buenas noches. En el caso del celular, si fuese pues en este caso era el indiciado, si es una víctima que va a aportar esos pantallazos, se podría tomar una entrevista y en la entrevista relacionar qué está aportando los pantallazos o tampoco No sirve. sirve. Bueno, si lo quieren hacer, háganlo que desde la defensa los van a destrozar. Sea
yo hacía estas preservaciones cuando hacía parte de la investigación pública y las hago ahora en la parte privada. ¿Qué se debe tener? El conocimiento, como le decía Ana, lastimosamente, que le decían, pues no requeriría de una capacitación aparte para explicarle todo el procedimiento. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, se deben hacer unas preservaciones de el perfil del que se emitió la comunicación, de la publicación como tal, códigos fuentes, bueno, etcétera, que eso debe descargarse, debe hacerse no solamente tomar pantallazos, sino hacer una preservación, se llama eso. Y eso someterlo a código de suma de verificación y demás, y eso recolectar, embalar y rotular y todo el cuento. Y de eso se rinde un informe de todo el procedimiento, entonces no es tan sencillo. Sea investigador de la fiscalía, sea investigador privado, debe hacerlo. Esto es un ejemplo de eso, y aquí tenemos varios. Lo hacemos con correos, con redes sociales, con WhatsApp. Se descargan audios, por ejemplo, que las personas han grabado en sus celulares y también se hace el procedimiento. Entonces, pues les pido disculpas no poder decirles con puntualidad porque esto es otro tema, otro evento, otro escenario, pero sí requiere tanto la parte pública como la privada que se haga el procedimiento. Sí, claro, con entrevista. Se le toma entrevista a la persona y dice, claro, yo pongo mi equipo celular a disposición para que hagan esa preservación. Y entonces se hace el procedimiento y se le devuelve. ¿Ya? Se hace un acta de consentimiento, se descarga la información y se le devuelve el equipo y ya lo que queda, como decía nuestro compañero anteriormente, que se extrae la información y solo queda la evidencia derivada, en este caso, del equipo celular. Y por eso se somete a cadena de custodia. ¿Sí te quedó claro? Mi pregunta es muy puntual. Si en determinado momento a una persona en ocasión al transporte de una mercancía le retienen el vehículo porque al parecer hay un tema de receptación, la camioneta queda pues retenida por parte de la fiscalía, ¿cómo podría uno entrar a solicitar ese carro? Porque usted sabe que pues el carro por sí mismo, me imagino yo que hicieron material bibliográfico y eso, pero entonces esa persona digamos que quisiera pedir el vehículo y eso está sometido a cadena de custodia directamente ante el fiscal, ¿o cómo se hace eso? Bueno, nosotros acá tenemos, esto ya lo debe hacer es el abogado, incluso la persona propietaria del vehículo o tercero de buena fe, que no tenga nada que ver con el caso, o incluso la persona que tenga que ver con el caso y pueda pedir una entrega provisional, depende del caso, ¿no? En este caso se pide una entrega provisional del automotor donde debe cumplir unos requisitos que la Fiscalía generalmente los tiene en sus despachos, que es sacar los documentos del propietario, los documentos del vehículo, que es el certificado de libertad y tradición y demás, y con eso hace una solicitud de entrega provisional o definitiva, dependiendo de la instancia, y se solicita la audiencia de entrega provisional, donde el juez determinará si se entrega o no se entrega. Pero debes cumplir unos requisitos que están generalmente en los despachos. Hay un problema, y eso lo vamos a ver aquí, el manual de cadena de custodia nos lo dice. Hay elementos de prueba como los vehículos que tienen dos aspectos en la cadena de custodia. El primero, el aspecto probatorio, que es de la cadena de custodia, y el segundo, el aspecto administrativo o jurídico, que es precisamente lo del comiso, extinción de dominio y demás. Dice el manual, y lo vamos a ver más adelante, que siempre prevalecerá lo probatorio y que después se determinará lo administrativo o jurídico. Entonces, si el elemento es vital en la parte probatoria, es muy difícil, podría decir así, que te lo entreguen. Si ya le hicieron, surtió todos los efectos, le hicieron todas las pruebas, la adquisición de elementos y demás, y definitivamente ya no se hace nada más con ese elemento, como el vehículo de la mercancía, pues puede solicitarse la audiencia de entrega provisional. Gracias, profe, muy amable. Ve, profe, hay que tener en cuenta también una cuestión, que si, por ejemplo, la mercancía está ubicada en caleta dentro del vehículo, ahí no lo devuelven. No lo devuelven. Yo trabajé en antinarcóticos 4 años. No lo devuelven porque está encaletado, estaba encaletada la mercancía. Depende, Jorge, Y no y ahí había... entraríamos en un debate muy bueno, pero depende, porque precisamente yo te pongo un ejemplo. Suele pasar que hay personas, terceros de buena fe, que prestan o alquilan los vehículos a otras personas y que estas personas cogen esos vehículos y les hacen caletas y transportan droga en ellos. Y cuando los capturan y miran las caletas, resulta que yo, que presté el vehículo, por eso hago así,
voy y reclamo mi vehículo. Yo a él se lo presté, pero no se lo presté para que metiera droga, se lo presté o se lo alquilé porque él me lo pidió para tal cosa, un paseo, una actividad. Entonces dígame, ¿yo qué tengo que ver con ese delito? ¿Será que yo puedo reclamar mi bien? ¿Sí o no? Jurídicamente sí lo puedes reclamar. No es el interviniente ni un participante, ni está como indiciado ni imputado, pero el vehículo se queda. El vehículo lo deja. Yo he visto muchos casos que se entregan. Hace parte, sí, hace parte del medio probatorio, donde iba encaletada la mercancía. Sí, pero a ese vehículo precisamente por eso tienen que hacer una buena inspección, que esto lo vamos a tratar acá en los formatos, que es el acta, el formato de inspección a vehículos, donde debe encontrársele todo el contenido probatorio y la fiscalía deberá argumentar por qué todavía tiene que buscarle más. ¿Por qué es necesario retenerlo? Y si no hay argumentos suficientes de por qué lo tiene que retener, la única opción es entregarlo. Le digo porque lo he visto. La mala fe en Colombia se prueba. Exacto. Entonces, ¿qué hago yo como tercero de buena fe? Pues simplemente reclamo mi carro. Yo no es de él, es mío. Problema es, mire que tuvimos un caso donde no se pudo recuperar un automotor. ¿Por qué? Porque una persona en un vehículo de transporte público que estaba a nombre de él, de su propiedad, llevaba una droga. Se peleó, pero aquí ni siquiera fue por extinción de dominio, aquí fue por comiso, que es del artículo 82 al 85 del Código de Procedimiento Penal, y la persona perdió el vehículo. ¿Por qué? Porque el comiso dice que cuando el bien utilizado para el delito, y nos salimos del contexto, pero para cerrar esto y avanzar, cuando el bien utilizado para cometer el delito es del penalmente responsable, o sea, el que cometió el delito, pues ¿qué hay que hacer? Comiso. Ahí dice clarito. O sea, si el bien que se utilizó para el delito, el carro, es del penalmente responsable, es decir, el dueño del carro, el que llevaba la droga, y el bien fue utilizado para llevar la droga y es del que llevaba la droga, está registrado a nombre de él, perdió el año. Entonces, ¿qué hacen los delincuentes? Andan en carros que no están a nombre de ellos y después viene un tercero a reclamarlo con un contrato de compraventa y eso ya sería otro tema, pues, como les digo, y se los entregan. Porque lo he visto. Bueno, yo creo que, Diana, ¿tienes alguna pregunta puntual, si no para avanzar con el tema? Profesor Nelson No, Cepeda. no es una pregunta, es aportar en lo que estás diciendo que tiene que ver con la entrega del vehículo y es de manera excepcional también porque tenemos casos, por ejemplo, de que el propietario del vehículo ha sido contratado con un vehículo de acarreos para llevar determinados elementos y fue vinculado dentro del proceso porque en esos elementos estaban camuflados los estupefacientes, por ejemplo. Entonces, es excepcional que haya una entrega del vehículo porque digamos que aún él, siendo el propietario del vehículo y estando en el mismo al momento de la incautación, no tenía conocimiento. Ah, bueno, depende, claro. Sí, depende de cuál es la actividad, porque si yo ando en un vehículo y me dijeron lleve este bulto y yo tengo constancia de cómo demostrar que me contrataron para llevar ese bulto y que no es mío, pues lógicamente no voy a perder el automotor, sino que en este caso sí fue lastimosamente alguien que no sabe, no era delincuente y se puso a hacer una actividad y la embarró. Profe, una pregunta puntual. ¿Cómo se llama la clase de la obtención de las pruebas del celular para tomarla después? Preservación de evidencia digital. Dice un compañero que deberíamos hacer un seminario de eso. Claro, lo podemos hacer más adelante. Podría ser. Este primer evento, esta primera clase, nos va a tratar también de la agenda académica. Y en la agenda académica vamos a tener aspectos muy importantes, que es lo que se va a tratar al momento de... Se van a tratar estos aspectos a lo largo del diplomado y son las clases. Algunas, ustedes ven 10 clases y dirán, pero es que nos están diciendo que son 20 clases, claro, pero es que algunas se comen 2 temas o más. Por ejemplo, tenemos los objetivos, marco histórico y estructura o glosario y bueno, y demás del código o del manual y el procedimiento, donde pues lo vemos en una clase. Después nos dice marco conceptual y jurídico, pero es que el marco conceptual se come una clase y lo jurídico se come hasta 2 clases. Porque en lo jurídico tenemos componente constitucional, componente penal, procesal penal y componente de tal de los manuales. Entonces, de resoluciones, de sentencias y demás. Se pueden comer hasta 2 clases. Los aspectos transversales van en una clase, pero los procedimientos de cadena de custodia se pueden comer 3 clases o 4. Entonces, así vamos a ver todo este listado de actuaciones
este listado de definiciones, de normas, de aspectos. Precisamente vamos a puntualizar lo más detalladamente posible. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el temario? Miren, No, profe, no. en el punto número 6 hablamos de portafolios de servicios de los laboratorios forenses, que no es del manual de cadena de custodia. En el punto número 7 hablamos de lo privado y la libertad probatoria, que en esto nuestro compañero Carlos Alberto, vamos a hacer equipo ahí, nos va a instruir muy bien, porque ahí es donde venía lo que decíamos. Es que el que prueba la capacidad demostrativa es el que lo recolecta, es el que lo aporta. Y si se pasa por ese colador, por ese filtro de los requisitos de validez, si se pasa por ese filtro de la contradicción, de la inmediación, de la oralidad, de la pertinencia, conducencia, utilidad y demás, que nos establece la norma, y no pasa, se queda ahí, pues ¿qué va a pasar? Pues que no va a ser tenido en cuenta. Entonces, para que tengamos eso muy claro. Pero si hay libertad probatoria, es decir, que la cadena de custodia no es esto. Esto no es la cadena de custodia, lo voy preparando física y psicológicamente. Esto no es la cadena de custodia, esto es una formalidad de la cadena de custodia. ¿Qué es una formalidad? Un requisito de forma, es decir, un formato. Pero la pregunta es, si yo no lleno ese formato, ¿quiere decir que el elemento no sirve? Vamos a ver eso, vamos a ver ese tema. Entonces tenemos, en aspectos transversales, les vamos a tratar los temas de aquellas actuaciones que el manual nos está diciendo, como lo que nos decía Jorge, por ejemplo, que es que las entrevistas no se embalan. ¿Qué hacemos si un elemento pierde la capacidad demostrativa? ¿Qué hacemos con esos elementos que recolectó el investigador y que en realidad no eran elementos de prueba? ¿Qué hay que hacer? Se puede hacer algo. ¿Qué hacemos si los rótulos se dañan? ¿Qué hacemos si de pronto el contenedor está dañado? ¿Qué hacemos con cantidad de cosas que vamos a tratar? Entonces, esos aspectos transversales, página 12 a la 14, nos dicen cositas puntuales, como por ejemplo que elemento de prueba y evidencia física son sinónimos. Un videito que sacamos hace unos días de un resumen. Entonces, es muy importante esos aspectos transversales tenerlos en cuenta. Porque Jorge nos hablaba de la resolución 2369 del 2016 y en la 2369 nos hablaba de aspectos transversales, por ejemplo, de que los elementos de prueba habían 48 horas para entregarlos al almacén. Y si usted se pasaba esas 48 horas, no se los recibían. Y ya le tocaba ir donde el fiscal, que le diera una autorización para que llevara al almacén y decir al del almacén, venga, es que el fiscal me dijo que me colabore. Pero si el fiscal le quería colaborar también, y si no, le pueden hasta abrir una investigación disciplinaria. Había 30 días límite para destruir sustancias estupefacientes. Y si usted no lo hacía, ahí otra vez otro proceso. Entonces, ¿qué hizo este manual? Siendo consciente, todas estas situaciones administrativas, digámoslo así, que tienen las instituciones, servicios, actos urgentes y demás, dijeron en este manual, no es que estamos siendo como muy exigentes, porque los investigadores a veces no tienen el tiempo para hacer eso. Entonces, quitaron esas cosas. Pero vamos a ver que hay unos aspectos transversales que nos dejan claro unos aspectos. Aquí Carlos Alberto, para cerrar el punto anterior, nos da una participación muy importante. Precisamente lo que le decía, la libertad probatoria. Y nos dice que es cuestión de eficacia, la fuerza y la debilidad, es decir, de cada elemento. ¿Qué tan eficaz es la recolección? ¿Qué fuerza probatoria tiene o qué debilidad tiene? Y nos dice que toda prueba es defendible. A veces se gana por errores o a veces se pierde por errores. A veces se gana, ¿por qué? Porque la otra parte perdió porque cometió errores. O al contrario, nosotros ganamos a pesar de algunos pequeños errores, pero no son sustanciales. Es decir, no afectan el elemento. Entonces, el hecho de que yo no someta, les decía, un elemento al formato no quiere decir que no haya, no sea correcta la recolección del mismo. Y eso lo vamos a ver con Carlos Alberto más adelante, que me envía ese apunte muy importante para coadyuvar a la capacitación. Gracias, Carlos. Yo sé que está conectado y no que pues por no cortar la capacitación. Seguimos. Los procedimientos de cadena de custodia que básicamente van de la mano con el procedimiento PPJ2. Vayan teniendo en cuenta. Procedimiento PPJ2 que ustedes van a poder descargar del material de estudio. Procedimiento PPJ2 que van a poder descargar del material de estudio que tienen, que se les envió al chat de WhatsApp.
y que si alguno no lo tiene, por favor me escribe para enviárselo. Yo les envié, el mensaje que me envió Dani era el link de conexión, si no estoy mal, y el material de apoyo. Me corrigen por favor si estoy bien o estoy mal, sino para enviárselos el material de apoyo. Voy a cortar la presentación para mostrarles cómo ingresan ustedes a ese material de apoyo. Entonces, aquí, como pueden ver ustedes, está link material de apoyo. ¿Sí lo ven ahí? En los chats que se les envió. Link material de apoyo. Ustedes lo que van a hacer es darle clic ahí y los va a enviar directamente a la página, donde ustedes van a tener acceso a la información de material de apoyo, que es descarga de manuales, de códigos y demás, formatos de policía judicial, protocolos. Vuelvo y les amplío pantalla. Manuales, protocolos, resoluciones, por ejemplo, la 2869, que fuera el manual de cadena de custodia de la ley 600, el primero. La 1890 por ahí no sé si estaba, si no la incluimos. El primer manual de cadena de custodia que era el negrito que nos decía Jorge. La 2369 que nos decía Jorge también del 2016. Nosotros tenemos un rótulo que les obsequiamos a manera de personal, digámoslo así, que es en Excel, que lo pueden diligenciar y se puede imprimir directamente, no tienen que llenarlo a mano. Y otras normatividades, y además se les va a subir más información a este material. Tenemos por último el punto 20, pero para que tengan en cuenta el nombre, que es procedimiento de inspección técnica al lugar de los hechos de la fiscalía, que es de ustedes, de los compañeros del diplomado. Que a lo que ustedes lo abren, van a tener que pedir acceso, pero ya lo tengo porque pues lógicamente tenemos una charla, pero usted va a tener que pedir acceso para autorizárselo, eso es solamente para los del diplomado. Y aquí nos habla de todo el procedimiento del 2020 que les comenté. Está clarísimo y va de la mano con el manual de cadena de custodia. Va de la mano con el manual de policía judicial. Porque aquí nos dice los procedimientos básicos de una escena. El acordonamiento, los métodos de búsqueda, nos dice los métodos de fijación, que lo fotográfico, por ejemplo, nos dice que lo topográfico, que eso también nosotros tenemos unos videos de eso, de apoyo. Entonces, aquí ustedes pueden descargarlo gratuitamente, ¿ok? Gratuitamente lo pueden descargar. Ese es su material de apoyo, se les envió al WhatsApp. Si no lo tienen, por favor, me escriben al interno. Mi número se los estoy enviando al chat de la llamada para que me escriban, por favor, para enviarles el material de apoyo. ¿Ok? Y ya enviándoles el material de apoyo, ustedes pueden tener acceso a descargarle toda esa información. Y aparte de eso, se les van a enviar en ese material de apoyo los exámenes de práctica, se les van a enviar los resúmenes también, las memorias, se les van a ir cargando ahí. Y después de eso van a tener acceso a la ficha técnica, porque esto es un diplomado que tiene su propia ficha técnica donde se les explica paso a paso cómo se hizo el diplomado, ¿ok? Estamos claros con eso. Cómo acceder al material de apoyo. Los que no pudieron asistir lastimosamente a la clase, los que tuvieron que irse temprano, mire, tuvimos como 130 personas, algunos ya se tuvieron que retirar, pero van a poder ver en YouTube, una vez que terminemos la clase, ya en el transcurso del día de mañana, se hará el cargue de la clase a nuestra plataforma de YouTube para que ustedes puedan ver los videos y puedan actualizarse de cómo verificar ese material de apoyo. Está buenísimo, aprovechenlo al máximo. Volvemos a la diapositiva. Si me confirman nuevamente, por favor, y perdonen la preguntadera, si tenemos presentación. Sí, señor. El material de apoyo no se te comparte a correos, sino que se les comparte al WhatsApp. Los compañeros que me están diciendo que se los envíe al correo. No, se les envía el enlace al WhatsApp. Si ustedes quieren, me escriben al WhatsApp y me regalan el correo. Yo le digo a Dani que se los envíe al correo. Pero el enlace. No enviamos el material como tal, no, sino el enlace. Ustedes ahí entran y descargan libremente. Para eso hicimos eso, para no tener que estar saturándolo sus correos de documentos tras documentos e información tras información. Jairo también, el material de apoyo, me escribes por favor, ahí les envié mi número, ahí está apuntado, 316-299-0184 y ya te compartimos el material para los que de pronto no lo tienen. Entonces seguimos con lo que les decía, los procedimientos de cadena de custodia van de la mano, el manual de policía judicial van de la mano, el procedimiento de inspección técnica al lugar de los hechos que ustedes podrán descargar. Ah, que yo lo quiero físico, como les decía, muchos de ustedes lo han adquirido.
Ustedes, por hacer parte del diplomado, tienen acceso, este libro tiene 3 documentos. Lo vendemos todavía a precio del 2022 en 60.000 pesos, pero ustedes adicional tienen un 10% de descuento, les quedan 54.000 pesos. Como 20 personas lo han adquirido, pero los que no lo han adquirido, si lo quieren comprar, se envía a nivel nacional y ahí lo tienen. Manual de Policía Judicial, Manual de Cadena de Custodia y el procedimiento de inspección en el lugar de los hechos que ya miramos en la página de Junta. Físicos a todo color y empastado, porque esto es su Biblia. Ahí está básicamente lo que tienen. Ustedes tienen este libro y tienen el código donde vienen los dos, por ejemplo, penal y procesal penal, comentado si es posible. Ahí tienen ustedes todo lo que necesitan. Como investigadores, recordemos que nosotros no somos, los investigadores no son abogados. Conocemos de procedimiento, conocemos de actuaciones. Y los que son abogados, pues lógicamente se nutren también de conocer esos procedimientos para poder refutarlos. Los que quieran adquirirlo me escriben por interno, ahí les dejé mi chat. En el chat les dejé mi teléfono para poder que se comuniquen conmigo. Bueno, y lo hacemos en vivo a nivel nacional desde Ibagué, Cali o Popayán. Listo. Continuamos entonces. Vamos a ver cómo se llenan los formatos de cadena de custodia. Vamos a hacer, ahí sí les pido un poco de tiempo, porque vamos a hacer un ejercicio de diligenciamiento de formato y vamos a hacer un ejercicio de embalaje donde ustedes van a tomar del prontuario de elementos probatorios que se les va a enviar. Se me va a decir, Miguel, yo quiero ver cómo es que se embala una máquina de afeitar. Miguel, yo quiero ver cómo es que embalo un peine. Miguel, yo quiero ver cómo es que embalo un computador, cómo se embala una soga, cómo se embala una prueba de absorción atómica o una prueba MEP, por ejemplo, los que les salió en el concurso. Pregunta, perdón la expresión, mal formulada. Les negaron la reclamación, pero la pregunta mal formulada a los que concursaron. Porque les decía que una prueba de absorción atómica o con ácido nítrico, se llama eso, que es con los hisopos, que cuánto tiempo tenían para tomarla. Y si usted va al manual, si usted va al manual, el manual le va a decir que son hasta 8 horas, pero le habla del MEP, no le habla del ácido nítrico. Entonces, ¿usted qué hace ahí? ¿Cómo responde usted esa pregunta? ¿Cuánto tiempo tengo si el manual, aquí dice, página 44, manual de cadena de custodia, dice, la toma en mano se debe realizar antes del registro de dactilar, con ácido nítrico, ¿no? Seguir las recomendaciones de instructivo para toma de residuos de disparo, y cuando nos habla de 8 horas, nos habla de residuos de disparo con kit MEP. Y entonces ustedes tenían que colocar 8 horas, esa era la respuesta válida, si no estoy mal lo que concursaron. Pero es que en el de residuos de disparo con ácido nítrico no nos dice. Y si nos vamos a las guías de residuos de disparo de las entidades, nos dice que hasta 6 horas. O sea, nos da menos tiempo que el manual incluso. Y entonces hay que, como dicen los policías cuando hacemos la charla, si hay que central. ¿Hay qué hacemos? Entonces, ustedes van a tener clara esa parte precisamente. Se les va a dejar a fondo con claridad. En los esquemas de recolección y embalaje. Vamos a mirar que de la página 42 a la 56 están los esquemas de recolección. Pero esos esquemas de recolección van de la mano con los portafolios de los laboratorios. Es decir, si yo recolecto el elemento, ¿qué le pido? ¿Qué le pido yo a un arma de fuego? ¿Qué se le pide a un arma de fuego? ¿Qué es lo más común? ¿Qué se le pide? Estado de funcionamiento. Estado de funcionamiento, actitud de disparo, residuos de Entonces disparo, les vamos a explicar dónde van a ir ustedes a encontrar ese listado de laboratorios y qué ofrece cada laboratorio. Policía, CTIO, medicina legal, qué de eso se puede hacer en actos urgentes y qué no. Miren lo importante de esto. Lo van a tener ustedes claro también. Es un tema muy importante porque por ejemplo, ya no se pide aptitud de disparo. Eso se pedía antes, pero resulta que antes se pedía aptitud de disparo cuando era CTI y se pedía estado de funcionamiento cuando era policía. ¿Qué hizo el manual de cadena de custodia? Unificó y ya no se dice aptitud de disparo, ya solamente se pide estado de funcionamiento. Para que lo tengamos claro, por ejemplo, ¿sí? No, que es que yo quiero saber qué sustancia tiene la botella con líquido que nos decía nuestro compañero Jorge. No, que es que una botella con líquido, yo quiero saber eso qué tiene, qué compone. No, van a ir al laboratorio de toxicología forense y él les va a decir cómo pedir, qué solicitar, mejor dicho.
Y eso de que las que estime pertinentes, eso ya está mandado a recoger hace muchos años. Eso no se debe colocar en una solicitud. Profesor, tengo una duda Señor. con las armas de fuego. ¿Por qué en la actualidad no se está pidiendo el levantamiento de las huellas latentes, de las huellas dactilares? Voy a hacerte una contrapregunta. Para ¿En qué caso se requiere el revelado y trasplante de huellas latentes en un arma de fuego? Pues en mi conocimiento es para fijar el responsable que manipuló esa arma y en tanto en las vainillas, en la parte lisa, quedan las huellas, entonces para vincular o desvincular a una persona de la posesión de esa arma de fuego. Lo que pasa es que yo he visto que cuando las decomisan no hacen el debido procedimiento de tomarla por las cachas para evitar borrar estos Vuelvo y te- registros de huellas. Vuelvo y te pregunto, ¿en qué casos se requiere hacer ese estudio dactiloscópico o lofoscópico a las armas de fuego? ¿Qué caso podría ser interesante para hacer eso? Cuando tenemos una persona indiciada por el posible porte de esa arma, entonces para que sea realmente vinculada o Muy desvinculada bien. del proceso. Si el agente captor en su informe y en sus registros dice que al hacer un registro a la persona se le encuentra en la pretina del pantalón lado derecho un arma de fuego, ¿será que es necesario que tomen registro de levantamiento lofoscópico o dactilar o inspección, pues en este caso lofoscópica al arma de fuego para ver si las huellas de él están en el arma? No. Eso. No. Entonces, mira, Hecho notorio. hay casos de casos, ¿cierto? Y qué pena que haga este ejercicio de contrapreguntas o mayéutica, pues como a Carlos le gusta mucho, nos gusta mucho ese tema. Pero es importante que tengamos nosotros la claridad de qué casos pueden ser necesarios para este aspecto. Claro, nos dice Vladimir, si el arma está en un vehículo cuando son 5 los ocupantes, es importante hacerle. Ah, bueno, porque ahí necesitamos individualizar. Si el arma se encontró debajo de un tapete y nadie se echa la culpa, nadie dice eso es mío, recordemos que no le podemos preguntar empezando por ahí, pero nadie dice esa arma es mía, pues con más razón hay que ver si la fiscalía lo considera pertinente, pues hacerlo. La pregunta es, ¿se puede hacer? Se puede hacer, efectivamente. ¿Se debe hacer en estos casos? Claro, es una de las evidencias a recolectar. ¿Quién tiene la potestad de ordenar o de hacer esta actividad? Tanto Policía Judicial en los actos urgentes como la Fiscalía por programa metodológico. ¿Por qué no lo hacen? Ahí ya les dejo esa pregunta a ustedes. ¿Por qué no lo hacen? Pues a veces por desconocimiento de Primero, algunos, del agente desconocimiento, muy captor bien. o por la carga laboral Muy de los bien. funcionarios de policía judicial o no se cuenta con el Carga idóneo de laboral, muy bien. dactiloscopia. Otra, Y el perito en no hay. dactiloscopia no se cuenta en esa URI con un perito. Y tendría que pasar por dos laboratorios, el de dactiloscopia y el de Balística balística. normalmente lo hacen, incluso los estados de funcionamiento lo hacen hasta los policías judiciales sin tener la idoneidad, pero lo hacen. Y aún más, a veces, muchas veces las direcciones o subdirecciones no aportan los insumos o medios para hacer los revelados o Exacto. manejos de las evidencias. Yo soy perito en dactiloscopia y a mí mis 19 años en la policía solamente me han dado como 3 veces, Exacto. profesor, Entonces, miren, reactivo. Entonces, le dan un reactivo para como yo para creo que 10, tenemos 8 acá en años. Hunter, tenemos 3 kits de dactiloscopia muy buenos. Yo creo que están de pronto hasta más nuevos que los que nos dan que dan en las instituciones, lastimosamente. Y tenemos Acutras, Microsil, tenemos, porque me gusta mucho la dactilotecnia. No pude hacer la pericia en dactiloscopia, pero me gusta mucho la dactilotecnia. Tenemos pistola de Cyanowatt, bueno, todos esos implementos que el que quiera puede venir a nuestra oficina. Sé que hay algunos de aquí en Popayán pueden ir a las oficinas y les mostramos los kits y para qué sirve cada cosa. Muy interesante. Y en el diplomado vamos a mostrar algunas cositas, ¿no? Entonces,
Efectivamente, como nos dice nuestro compañero Michel, como nos dice nuestro Sí, compañero profe. Michel, como nos decía Aura, creo que nos decía también, lastimosamente hay muchos factores que impiden que se haga esta actividad. Y en últimas, por pereza. En últimas, por pereza. Pero hay ignorancia o falta de conocimiento más bien. Carga laboral, ausencia de peritos, ausencia de equipos, ausencia de... es más, para hacer una exploración, y no me deja mentir, Michel, no se necesita ni siquiera ser perito, porque eso hace parte de la dactilotecnia de campo, no de la dactiloscopia. Pero hace falta la capacitación en dactilotecnia, Sí, que es profe. decir, el revelado, fijación y trasplante de Correcto. las huellas latentes. Entonces, muchos aspectos, Nelson. ¿Debe hacerse? Claro, debe hacerse. Pero por todos estos aspectos no se hace lastimosamente. Bueno, ¿sí te quedó claro? Clarísimo, Seguimos profe. entonces. Listo, ya finalmente, ejercicios de embalaje que les decía, vamos a ponerlos a que ustedes, de un listado amplio que les vamos a sacar de elementos, a que ustedes de pronto nos digan, oye, y yo como embalo un, una USB. ¿Qué hago con la USB? ¿Cómo la embalo? Antes ahí ustedes nos van a decir, ven Miguel, ¿y cómo embalo una USB? Entonces yo digo, ve, andate a la página tal del manual de cadena de custodia y andate a la página tal del manual de policía judicial y vas a ver que se embala así y se le pide esto. ¿Para qué? Para que sepamos, la finalidad de esos ejercicios no va a ser ponerle a ustedes trabajo de más, porque va a ser uno solo. La finalidad de ese ejercicio, ¿cuál va a ser? Que usted sepa dónde buscar, cómo embalar y qué solicitar. Esa es la finalidad de ese ejercicio, que a usted le quede claro, porque recordemos que hay tres aspectos del saber y del saber hacer, que es la parte visual, auditiva y la parte kinésica o kinestésica. Entonces todos aprendemos de esas tres maneras, unos más de otras. Yo soy estudiante actualmente de psicología. Y dentro de esas, digámoslo así, potencialidades del aprendizaje, de la que más nos ofrece o nos complementa todo es la kinestésica, o es decir, la parte del hacer. Si usted se toma el trabajo de decir cómo yo embalo este celular, no, pues yo me imagino que se debe embalar en una caja, ¿no? Yo me imagino que se le debe sacar la pila. Yo me imagino que se le debe sacar la SIM card aparte. Yo supongo que se le debe sacar la micro SD. Yo me imagino que no hay que hacer nada con él y simplemente meterlo en una caja. Oiga, por ahí mencionaron, Santiago, una bolsa antiestática. ¿Qué será eso? Pero es que yo no tengo plata para una bolsa antiestática. Ya la busqué por todo Cali y no hay donde la vendan. ¿Qué puedo hacer para suplir esa bolsa antiestática? Entonces, eso lo van Papel precisamente aluminio. ustedes a hacer en esa actividad. Eso lo van a hacer ustedes. Y bueno, ¿y dónde me dice a mí que cómo recolecto eso? Entonces yo le digo, ah, bueno, te puedes ir a la página tal y a la página tal. Entonces ya ustedes van a saber con claridad que para yo recolectar un elemento debo irme a tal parte. Para saber qué le pido, debo irme a tal parte. Para las observaciones de cómo embalarlo y qué medidas adicionales de preservación debo tener, debo irme a tal otra parte. La finalidad del ejercicio es complementar su aprendizaje. Porque de nada me sirve a mí, yo les voy a hacer unos ejercicios, claro, aquí los vamos a hacer. Pero ustedes quedarán con eso que vieron y ya, pero si ustedes lo hacen, después usted me va a decir, ve, ya me acordé que en tal parte del manual está. Entonces me voy y busco, y yo, efectivamente, claro, aquí está. ¿Cómo se recolecta información tributaria, contable, patrimonial, financiera, comercial y documentos? Oiga, ¿qué le pido a eso? Ah, entonces acá está lo que le pido. Pero no solamente eso, como acá me dice que lo envío al laboratorio contable, entonces me voy a tal parte y busco qué otra cosa le puedo pedir. ¿Ya? Esa va a ser la finalidad de eso. Y recomendaciones prácticas con base no solamente en la experiencia de nosotros, Carlos Alberto también tiene mucha experiencia, más de 23 años, yo un poco más de 22 de experiencia, sino sobre todo la experiencia de ustedes, que están ahorita en la calle, que están en la práctica, que están en la actividad, de cómo se recolectan, cómo se embalan elementos, cómo se preservan. Mire que es que a mí me pasó tal cosa, yo embalé una botella así y se me quebró. Uy, hermano, yo embalé un CD, ese CD se me perdió y me llamaron a audiencia y no lo encontré. Y me abrieron proceso por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento de prueba. Eso es una experiencia real de un compañero que se le perdió un CD. Entonces, esas experiencias nos sirven mucho porque nos capitalizan esos errores como lesiones aprendidas. Profe, de pronto un aporte. Siempre he visto es que, bueno, por diferentes situaciones del mando institucional,
los compañeros realizan primero la fotografía con las evidencias Eso lo encima de vamos a una ver también. mesa, después las publican por las redes sociales. Pasa y sucede que ahorita la mayoría de compañeros peritos, investigadores de la Policía Nacional, del CTI, están trabajando con bufetes de abogados, y uno que conoce la norma y procedimiento, como lo decía el profesor al principio, uno sabe cómo generar la ilicitud Claro, de en la ese prueba, espacio de tiempo que estuvo, por por no ejemplo, procesarlo como un criminal. colocaron un arma Si cortopunzante llegan a las 5, en 6, una rueda de 8 prensa, horas, me estás diciendo, ¿no? Rueda llegan de a las prensa. 8 o 10 horas, llegan a las 8 horas a la URI a dejarlo a disposición, yendo en contravía de la Constitución y las normas, donde establece que de manera inmediata a No disposición de la tanto autoridad eso, Michel. competente. La Aún pregunta más, es, la norma ¿en qué establece aporta esa rueda de prensa al proceso? O sea, ¿qué necesidad hay en el proceso de una rueda de prensa? Esa es la pregunta. Esa parte de los procesos y de el legalización de poligrama. captura, de inspección al lugar, ¿es parte de los protocolos? ¿Es parte de los manuales? ¿Está en algún lugar? Entonces, ahí es donde tenemos que No, hacer no, profe. la Y aún más el verificación. poligrama. Yo actualmente también estoy estudiando Derecho. Yo como abogado le peleo con el poligrama porque el poligrama es un documento público y va en contravía muchas veces con lo que dice el informe de captura. Entonces yo demuestro ahí que la persona está cometiendo un fraude procesal, donde puede incurrir, puedo demostrar ahí ante el acervo probatorio que el señor policía está faltando a la verdad y está Y induciendo a el un fraude procesal al señor 454B del juez. Código Penal, que es ocultamiento, alteración y destrucción de elementos de prueba. Sí, señor. Tienes toda la razón. Muy importante el aporte. Bueno, aquí rápidamente les decía, son 20 clases. Puede que avancemos más en algunas, menos en otras. Entonces ahí complementaremos. Vamos más o menos hasta finales de febrero. Las clases se subirán a YouTube para que ustedes puedan verificarlas en cualquier momento. 80 horas académicas. Ojo, tengamos claro que no son horas reales, son horas académicas o cátedra, que son de 45 minutos, que es lo que se certifica en eventos académicos. Tiene el material descargable que ya miramos cómo es, los talleres y evaluaciones de práctica, las memorias tipo resumen y digámoslo así, los PDFs con la información, videos de refuerzo de nuestra página de Junta en YouTube, a la cual de antemano les invito a que se vinculen, se suscriban. Es totalmente gratis la información que está ahí, pero nos ayuda mucho con la suscripción al canal y de pronto alguna sugerencia. Bueno, la próxima clase es el viernes, Jorge. Viernes a las 7 de la noche. Bueno, entonces, abreviaciones para ya concluir. Yo sé que las conocen, pero pues eso está en el manual y de pronto hay más. PJ, para que empecemos a manejar los términos. ¿Qué es PJ? Policía Judicial. Nos saltamos entonces a la otra que va de la mano de PJ, que es FPJ. ¿Qué sería entonces? Eso. Formato de policía judicial. MPIF, para que empecemos a manejar los términos. Elemento material probatorio de evidencia física. Fabiola, ¿me puedes escribir al interno? Yo dejé el número telefónico en el chat para que podamos de pronto concretar si estás interesada en la parte del diplomado. Creo que te conectaste. Entonces, si estás interesada ya en la certificación y todo el material, me puedes escribir al WhatsApp. ¿Listo? Ahí te volví a colocar el número. ¿Qué es LH y por lo tanto qué será ITLH y qué será ITC? ITLH. Lugar de los hechos, inspección técnica cadáver. Inspección técnica, lugar de los Eso. hechos, y la ¿Por qué otra es inspección importante saber técnica qué es cadáver. ITLH? Porque tenemos el procedimiento, ahí viene PPJ2 de ITLH, que le decía, PPJ2 de ITLH, es decir, procedimiento de policía judicial de inspección técnica al lugar de los hechos. ITC, inspección técnica cadáver. FGN, para que también lo tengamos claro, Fiscalía General de la Nación. Y lo que nos decía Jorge, PIPH, INMLCF, que es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, artículo 204 del Código de Procedimiento Penal, que es el órgano de apoyo técnico-científico de la Policía Judicial, artículo 204. Entonces, ¿será que hay alguna otra que dicen ustedes? Otra que conozcan que de pronto no esté aquí en el manual, porque eso hace parte del manual. Profe, hay una que es Exacto. CNI. Que es Cuerpo
Muy bien, CNI, para que lo tengan claro, que es cuando se hacen las Cuerpo no- inspecciones técnicas a cadáver, CNI. Cuerpo no identificado, muy bien. ¿Qué más? Profe, ¿habrá otra que sea inspección al Pero lugar no tiene diferente sigla, al de los hechos? lastimosamente. Pero no tiene sigla. No tiene sigla. Dejemos Ah, claro ya. algo para que nos adelantemos de una vez. La Una, inspección al lugar diferente al del hecho se hace en el mismo formato que la inspección al lugar del hecho, ¿no? Para que lo tengamos claro. No hay formato exclusivo para inspección al lugar diferente al del hecho. Se utiliza el mismo de inspección al lugar. Se llama así inspección a lugares. Luis. O también puede ir en el de la inspección técnica a cadáver, también Mm, podría. bueno, eso es un tema que ya lo haríamos por acomodo de la actividad, de pronto, pero más no es que se haga en ese. Bien, pero sí puede ser. Luis. una, una pregunta, elemento material probatorio y evidencia física, pues para la parte investigativa, pues prácticamente es sinónimo, pero pues jurídicamente algunos dicen que es diferente, no sé En si... los aspectos transversales le voy a aclarar eso. Tenga la pregunta ahí, Luis. Y de antemano te digo, sí son sinónimos, pero tienes razón. Y me la tienes ahí de pronto para la clase de aspectos transversales, porque en la parte de su definición, de su esencia, sí son diferentes. En el derecho comparado, por ejemplo, en otros países sí son diferentes, claramente están diferenciados. ¿Qué es MP y qué es F? Profe, y la Hilo, ILO, yo la información trabajo mucho legalmente en los medios obtenida. de conocimiento, medios cognitivos. ¿Cuáles son los medios de conocimiento cognitivos? Artículo 382, si no estoy mal, y nos habla de MPF e hilo, también información legalmente obtenida. CAVIF, que es los centros de atención de violencia intrafamiliar, los de violencia sexual, que es CAIPAS, y URI, que es unidad de reacción inmediata, muy bien. BSBD, o como diríamos en el argot de investigación o de las fuerzas militar y pública, Bogotá Santo, Bogotá Dado, que es búsqueda selectiva en base de datos. Muy bien. Las clases son los martes y los viernes, sí, señorita Legni, martes y viernes. SPOA, Sistema Penal Oral Acusatorio. Muy bien. ¿Qué otras? Michel, CCT, o será CCTV. No, es Ah, Centro de Consulta Técnica. bueno, Eso eso es la ya hace parte de registraduría. otras esferas, ¿no? De otras esferas, como el CIRDEC, por ejemplo, que es el de registros civiles. Perdón, no, es el CIRC, el de registros civiles. Ajá, el de CIRDEC es El otro. CIRDET. Entonces, sí, claro, hace parte de otras esferas. Ya hablemos más puntual de elementos de prueba y cadena de custodia. El NUN, que es número único de noticia criminal. Bueno, Bien. OPJ, que es orden de policía judicial. Eso lo vamos a ir tratando y nos vamos acostumbrando porque es que los policías judiciales, los investigadores públicos y privados, debemos manejar el lenguaje técnico, se llama eso, propio nuestro. Entonces seguimos. Glosario. Tenemos, aquí está en el manual, ¿no? Destrucción de bienes, que es la orden que emite el fiscal cuando el elemento ha surtido, o el juez, cuando el elemento ha surtido su ocasión probatoria, su actuación, y no procede sobre él otra medida. Y aparte de eso, no hay a quien entregarse. ¿Qué es acordonamiento? Es la medida mediante la cual se materializa la escena del delito o el lugar de los hechos. ¿Qué es bioseguridad? Son las medidas universales de protección, ¿sí?, de las personas y de los elementos de prueba para evitar su contaminación, pero también para evitar que el investigador o quien desarrolla las actividades sufra daños, sufra afectaciones por inyección, por ingestión, por inhalación, por contacto con la piel y por radiación. Eso lo tenemos muy claro, lo vamos a mirar. Hilo para Lina. Hilo es información legalmente obtenida y vamos a tratar, no te preocupes que ese tema me gusta mucho a mí y lo vamos a tratar mucho en las clases. Hilo. Bienes son todos aquellos que, aparte de ser elemento de prueba, tienen un valor jurídico dentro del proceso, o hay otros que no son elementos de prueba, pero que también son importantes para el proceso, como por ejemplo dinero, joyas, vehículos, inmuebles, y etcétera, etcétera. ¿Qué es embalar? Porque es que no tenemos claro eso. Recolección es el hecho de tomar el elemento de donde está. Recolección. Embalaje, ¿qué es? Someterlo al contenedor.
¿Qué es rotular? Colocarle el formato de rótulo encima para identificarlo. Esos son los tres aspectos. Cotejar o confrontar, ¿qué es? Es tomar dos elementos y verificar sus características para determinar, ojo con esta palabra técnica, uniprocedencia, si son o no uniprocedentes. ¿Qué es custodio? La persona que está a cargo del elemento de prueba. En cualquier momento del proceso, el que tenga el elemento de prueba es custodio. La palabra transportador que existía antes ya se murió hace mucho tiempo. Contenedor primario, ¿qué es? Pues el embalaje original o el embalaje único del elemento. ¿Qué es un contenedor secundario? Es otro que se le agrega para mayor protección. Les pongo un ejemplo. Yo recolecto una evidencia, ya vienen algunos kits, no sé si han visto para recolección nosotros tenemos acá incluso algunos, para hacer barrido bucal, recolección de barrido bucal, ya vienen con el papel filtro, todo, y usted simplemente e introduce. Pero vienen en contenedores de papel. Yo embalo eso y ya, simplemente lo entrego, lo llevo al almacén y lo pongo a rodar. Pues, ¿qué sugerimos nosotros? Que por mayor seguridad se someta a un contenedor secundario, que en este caso sería ¿cuál? De sugerencia. Para protegerlo bien. Eso, una bolsa plástica. ¿Para qué? Para evitar que de pronto ese papel se moje y se dañe la muestra. Pero también contenedor secundario aplica cuando vamos a enviar los elementos por mensajería, que eso lo vamos a ver en los aspectos transversales. Que yo llevo el elemento necesito llevarlo mandarlo al laboratorio de informática forense en Bogotá. Yo no lo envío así por servicio de mensajería, tengo que someterlo a un contenedor secundario y ahí debe llevar otros elementos como la solicitud de análisis y demás. IPS es diferente a EPS. ¿Qué es una IPS? Eso. ¿Y cuál sería una IPS entonces? ¿Donde yo voy a sacar las órdenes de apoyo o donde me atienden? Eso. Entonces, el hospital, la clínica, el puesto de salud, los centros, los CAP, ¿es que son? Que van a sacar ahora. MEP sí es importante. MEP significa microscopía electrónica de barrido, que es la prueba que se hace con los STUC. Nosotros acá estos días les muestro unos cuando lleguemos a ese punto, que es la que se hace con punciones sobre manos y sobre prendas para tomar residuos de disparo. Residuos de disparo. Muy bien. Profe, una preguntita en cuanto a ahí la toma de muestras de residuo de disparo. Es que en una capacitación del año pasado nos decía, bueno, el que estaba dando la capacitación, que eso es una prueba que invade a la persona, como una inspección corporal, que tocaba en presencia del abogado. Tengamos en cuenta que el artículo 249 del Código de Procedimiento Penal nos dice, ojo, usted nunca le va a tomar una prueba de residuos de disparo a una persona si no te da consentimiento. Y si no da consentimiento, entonces toca mirar a ver si es necesaria ir donde el juez, artículo 249, y pedir que nos autorice esa prueba, esa toma de muestras, se llama eso. Yo dictaba un curso que se llama obtención de muestras, que es precisamente toma de residuos de disparo, toma de reseña, toma de muestras de cabello, toma de muestras de saliva, toma de barrido de uñas, toma de muestras, huellas de pisada, de palmares, se llama esto, dactilares, palmares y plantares, que es la forma en que se le recolectan precisamente al indiciado, imputado o acusado, bueno, acusado ya no, indiciado o imputado, elementos para poder confrontar con lo que tenemos. Pero tengamos en cuenta que para esto siempre debe mediar consentimiento y si no media consentimiento, orden de juez. Y que aún mediando orden de juez, la persona no está obligada, si no quiere, a darnos la muestra. ¿Ok? Si tú tienes a alguien capturado por disparar, por ejemplo, mató a alguien y le van a tomar la prueba de residuos de disparo, dice, no, yo no me la dejo tomar. ¿Qué haces ahí? Ah, puedes hacer una recolección de prendas. Bueno, ya otras medidas accesorias o adicionales que puedan de pronto servir, pero obligarlo no se puede. Y si él dice, no, no me la dejo tomar, juez, autorización, abogado, y si así de todas formas dice no quiero, no puede porque él tiene derecho a preservar su derecho a no autoincriminarse. Guardar silencio y no autoincriminarse. Incriminarse, sí. Ya que eso se toma en algunos casos como indicio grave y busca el término por ahí, de pronto lo charlamos la próxima vez. Indicio grave, es decir, como cuando yo les decía, cuando usted está mirando el celular y su esposa está con usted y usted está chateando y se está riendo y su esposa le pregunta, ¿quién es? Y usted dice, no, era mi jefe. Y su esposa le dice, pues venga, yo veo. Y usted dice, no, ¿por qué lo voy a mostrar si era mi jefe? ¿Cierto? Entonces, la pregunta que se haría ahí es, si no debe nada, pues ¿por qué teme, no? La famosa frase. Indicio grave, pero no en todos los casos.
Macroelemento probatorio, artículo 256 del Código de Procedimiento Penal, son aquellos elementos de gran tamaño que no pueden llevarse a los almacenes, no pueden llevarse a los laboratorios y por lo tanto, ¿qué se hace con ellos? Se fijan. Y vamos a ver cuál es el procedimiento con ellos, ¿ok? Por ahí me decían IBIS, AFIS y agréguenle el ABIS, ¿no? Que es el nuevo. IBIS, que es el de registro balístico, el AFIS, que es el sistema automatizado de huellas dactilares, y el ABIS, que es el sistema automatizado biométrico, que es el nuevo. El CODIS, que es el de las pruebas genéticas, que lo vamos a tratar también más adelante. El SUCOBA también, que es otro, que es el de confrontación balística. Todos esos son muy importantes, sí, señores. ¿Epicrisis qué es? ¿Por qué vamos a tratar la epicrisis? Porque usted no puede pedir historias clínicas. Acuérdense que es la BSBD, o sea, búsqueda selectiva en base de datos para historias clínicas, pero sí puede pedir las epicrisis, que es esa atención inicial de urgencias que le hacen a una persona que ingresa a los centros médicos. Eso lo vamos a tratar también. Muestra qué es lo que se recolecta, sea en un lugar de los hechos, sea el indiciado o imputado, por ejemplo, que hablábamos. Eso es una muestra. Que hay algunas cosas que requieren contramuestra, como lo del PIPH, eso también lo vamos a tratar más adelante. Trasladar, ¿qué es? Es el hecho de llevar el elemento de un sitio a otro. Traspasar, ¿qué es? Es el hecho de dejar constancia de ese traslado. Yo llevé el elemento donde el perito, traslado. Le entrego el elemento al perito para que lo analice. Tiene que firmarme aquí y esa es la constancia de ¿qué? Del traspaso. ¿Ok? Rótulo, ¿qué es? Lo que ponemos en el embalaje para identificar el elemento. Principio o requisito de validez de identidad. Lo que le agregamos o le adherimos al embalaje y le vamos a explicar cómo colocar los rótulos, qué medidas de seguridad agregarles para evitar que se los alteren, destruyan, dañen, etcétera, los elementos de prueba. Qué pena, profe. En cuanto a la historia clínica, pues, en una capacitación que tuvimos con la fiscalía nos manifestaron que con el acta de consentimiento se puede Claro, aportar por con la parte de la víctima sí, víctima. pero es que te pongo un ejemplo porque desde la parte pública lo hice y lo pude ver una vez y la policía judicial le pidió al hospital la epicrisis y el hospital muy enérgico le entregó en un CD la historia clínica completa y el policía judicial no dijo nada. Cuando fueron a las audiencias y demás, ¿qué creen que pasó? ¿Qué hizo la defensa? Desvirtuó ese Desvirtuó esa elemento. ¿Por prueba. qué? Porque si bien es cierto que el hospital se la dio sin ningún inconveniente, es que la historia clínica no es del hospital, es de la persona. Y el que tenía que autorizar la entrega no era el hospital, era la persona. Como la persona era el indiciado, pues no iba a autorizar la entrega, por lo tanto, había que hacer una solicitud de ¿qué? Y no se hizo. Búsqueda selectiva. ¿Ves? Por eso les decía, ¿ok? No cumple las Bien. formalidades. No cumple las Sí, formalidades exacto. procedimentales. Cadena de custodia o registro de cadena de custodia es el formato donde se deja constancia de los traslados y los traspasos de los elementos. La continuidad se llama eso. Perdón, algún mensaje que escuché por ahí. Miguel, si se encuentra droga en una tractomula, ¿cómo se procede? Uy, Jonathan, eso es una explicación bastante larga. Dejémosla para el inicio de la próxima clase. Yo la apunto aquí, ¿listo? Droga en tractocamión se llama, ¿no? Tractomula o tractocamión. Yo les explico cómo es, pero algo así pues muy rápido, no nos vamos a profundizar en eso. Objetivo del manual, básicamente lo que está en negrilla es lo importante. Primero, que la cadena de custodia establece directrices para estandarizar los procedimientos. Segundo, en los específicos, vamos a tratar básicamente lo que está en la agenda académica, que es marco histórico, normativo y conceptual. Vamos a tratar aspectos transversales. Vamos a ver qué son almacenes de evidencia y cuál es su clasificación. Y le vamos a agregar al material de estudio la normativa de qué reciben los almacenes, cómo se organiza un almacén y demás. ¿Qué actividades o procedimientos se hacen en cadena de custodia? ¿Qué funcionarios o particulares son los responsables de esas actividades o procedimientos? Van a mirar que esas actividades deben hacerse de una manera secuencial, es decir, un procedimiento, un paso a paso, ordenado. Usted no se pone, y esto lo tomo una frase de un ex compañero que aprecio mucho, un ex jefe, que él decía mucho, usted no se pone primero los zapatos y después las medias.
¿cierto? Ese no es el paso a paso, ese no es el procedimiento. Entonces, igual en la cadena de custodia, igual en el proceso penal, paso a paso. Y recomendaciones prácticas, que eso ya lo tratamos. ¿Quiénes deben garantizar la cadena de custodia? Ya lo dijimos, eso lo tratamos a fondo al principio, pero lo voy a dejar en claro. Servidores públicos y o particulares que por sus funciones entren en contacto con los elementos de prueba y evidencias físicas. Ya eso lo aclaramos. ¿O alguna duda al respecto? ¿No? Bueno. ¿Cuándo inicia la cadena de custodia? No inicia cuando yo recolecto el elemento de prueba. Ahí nos dice el manual que inicia cuando se hace la recepción de la información. Y la primera autoridad que llega al lugar dice, oiga, sí, tenemos un elemento. Aquí hay elementos de prueba. Entonces, ojo aquí, cerremos, acordonemos, etcétera, y preservemos porque hay elementos. Allí inicia la cadena de custodia. Porque si desde los procedimientos de confirmación y verificación de la noticia criminal que vamos a ver, de aseguramiento y preservación de la escena, no se garantiza la cadena de custodia, pues los elementos van a ser desestimados. Ejemplo, hay una mancha de sangre y no acordonaron, entonces todo el mundo se fue a mirar el occiso y pisaron la mancha de sangre. Se perdió el año con esa cadena de custodia. ¿Cuándo termina la cadena de custodia? Que esto lo vamos a tratar más adelante. Con la disposición final. La cadena de custodia no termina cuando yo llevo el elemento al almacén. No, ahí no termina. La cadena de custodia termina cuando se ordena sobre ese elemento la disposición final, es decir, entrega, devolución, comiso, extinción de dominio, destrucción, etc. Y aquí viene lo que decíamos. Yo quiero crear, y de Hunter Colombia vamos a sacar un procedimiento muy bueno, por ejemplo, un documento muy bueno, con fotos y todo, de inspección al lugar de los hechos. Y ahí vamos a hablar de cadena de custodia. Yo puedo hablar de cadena de custodia lo que quiera, puedo generar los documentos que quiera, desde lo público y desde lo privado, pero siempre debo ceñirme y hacer observación de qué, de lo que está donde, En el la manual y norma. la norma. Muy bien, gracias. Ya para concluir, bueno, ya el viernes arrancaremos con el marco histórico, ¿ok? Pregunto, esto va a ser el tema inicial de la próxima clase, si quieren verificarlo, pueden ir al manual de cadena de custodia, porque hay bastantes documentos en el marco histórico, bastante trasegar, digámoslo así, en el marco histórico. Entonces pueden ir ustedes a la página 9 o 10, creo que es, vamos a ver, del manual de cadena de custodia. Página 8, perdón, del manual de cadena de custodia hasta la 9. Y pueden mirar esa historia tan bonita que tiene la cadena de custodia y de pronto vamos a hacer buenos aportes. ¿Cómo les pareció? Con esto ya cerramos. ¿Alguna pregunta adicional, duda o inquietud? Profe, muy agradecido por su academia y su enseñanza, pues porque uno aclara y consolida la información para no quedar allá ante un juez, quedar uno que comete un delito, más tanto, no tanto el error, sino que no se gane una investigación Claro, esa es la disciplinaria, vuelta, que uno puede una equivocarse, sanción. pero el dilema es que como dicen los policías, lo embalen, ¿no? Que le abran su investigación disciplinaria o penal. Como el compañero que les decía que le perdió un CD y le abrieron una investigación penal por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento de prueba. Y les voy a contar una experiencia personal más adelante que casi me abren investigación por algo parecido, pero yo tenía mis soportes. Yo les cuento esa experiencia para que miren lo importante de verdad es que no es jugando. Mismo link para el viernes, sí señores y señoritas. Mismo link para el viernes. Igual yo les voy a estar enviando, le pido a Ana que me envíe la información. ¿Y a qué hora es? 7 de la noche el viernes. Muchas Gracias, gracias. Aura, también a ti. Feliz noche.